Listo, doctora. Bueno, Bueno, ¿quieres que la presente, Lorena? sí, adelante. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, hoy en la última clase del módulo de hematología, bueno, tengo el gusto de presentar a la doctora Ana Paula Gaite, que ella es especialista en hematología, jefa del servicio de hemato-oncología del Hospital Pablo Soria de Jujuy. Así que bueno, bienvenida también una colega y amiga, excelente. Y ella también fue jefa ella es jefa actualmente, perdón, de la Sociedad de Hematología del Noroeste. Bienvenida, Ana Paula, cuando quieras comenzar, que habíamos dicho que hoy vamos a hablar sobre leucemias, linfomas y sobre todo de las complicaciones clínicas hemato-oncológicas. Exactamente. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, gracias a todos los responsables del curso. Realmente me parece una iniciativa muy linda. Muchas gracias por invitarme a dar la charla. Y sí, tal cual como habíamos dicho, vamos a hablar un poquito de leucemias y linfomas y las generalidades, pero nos pareció muy importante también con la doctora Marisol eh, hablar un poquito de lo que son las complicaciones y que quizás puedan presentarse eh, más comúnmente en el escenario clínico, digamos, ya que linfomas y leucemias es algo como muy específico, quizás del hematólogo, entonces habíamos pensado también en orientar un poquito la charla para ese lado. Bueno, entonces, como les contábamos, vamos a hacer una pequeña introducción, hablar de leucemias, linfomas, básicamente la clasificación, la definición, cuáles son las manifestaciones clínicas, pero después en una segunda, como en una segunda parte, digamos, de la charla, vamos a detenernos un poquito en las urgencias en hemato-oncología. Entonces, con respecto a una pequeña introducción, ya me contó la doctora Marisol que estuvieron viendo también en la clase pasada cuál es digamos, el proceso de la hematopoiesis, que es por el cual se forman, se desarrollan y se da la maduración de los elementos eh, formes o normales de la sangre a partir de un celular, perdón, de un precursor celular común indiferenciado que nosotros conocemos como célula madre pluripotencial o unidad formadora de colonias o stem cell también, ¿sí? ¿Por qué se los traigo a colación en esta oportunidad? Porque vamos a ver que vamos a hablar de leucemias y de linfomas justamente, y es en esta célula, digamos, donde se da eh, la alteración neoplástica que luego da lugar a estas dos patologías, que son patologías oncológicas que tienen que ver con la sangre. Bueno, y acá hay un pequeño gráfico en el cual vemos de manera muy esquemática, esta es la stem cell que les nombraba, y una sola célula es capaz en la médula ósea de dar origen a todas las demás que se encuentran en la sangre. Entonces son células realmente muy diferentes, con características muy diferentes, tamaños muy diferentes, con funciones dentro de nuestro organismo muy diferentes, y sin embargo salen de una sola célula que se llama stem cell. Esta célula no la podemos diferenciar físicamente, nosotros no la vemos, por ejemplo, en un prótesis de sangre periférica y en fin, pero sí podemos diferenciarla por un estudio en particular que es la citometría de flujo, que la puede identificar, y entonces por eso sabemos de su existencia. Además, esta es la célula que utilizamos para los trasplantes de médula ósea. Bueno, entonces también un poquito para contarles en qué se basan, digamos, los estudios que nosotros hacemos cuando sospechamos que un paciente tiene una enfermedad hematológica. Ustedes saben seguramente que digamos, nuestro caballito de batalla o el estudio que más hacemos es la biopsia de médula ósea o aspirado también de médula ósea. La diferencia es que en la biopsia nosotros tomamos un pequeño trozo de médula ósea, vendría a ser esta imagen de acá, perdón, con esta aguja que es un poquito más gruesa, que nos permite tomar esta muestra directamente dentro del hueso. Y si no, también podemos tomar una muestra de sangre, o sea, un aspirado medular, que es lo que llamamos PAMO, que es una aguja más finita y en la cual solamente extraemos sangre que viene directamente de la médula ósea. Estos estudios son ambulatorios, no necesariamente necesitamos hacerlo en quirófano, realmente son estudios invasivos pero sencillos de realizar. Estas son las agujas que sabemos usar, estas son las de biopsia de médula ósea, que ven que es como, son un poquito más gruesas el calibre. La de aspirado es muy finita porque solamente es para tomar sangre medular, y esta es la muestra que tomamos, este es el cilindro de médula ósea que nosotros obtenemos para estudio, esto lo derivamos al patólogo,
que es un especialista que trabaja muy cerca nuestro. Bueno, la colocamos acá, en este medio. Este es un líquido que se llama Bowit, que sirve para conservar la médula ósea hasta que el patólogo la pueda evaluar, y es un medio que básicamente lo que va a hacer es decalcificar, digamos, recordemos que la médula ósea está dentro de un tejido óseo, entonces decalcifica y permite que el patólogo luego la pueda observar. Bueno, esto era como para amenizar un poco la clase y que ustedes vean cómo hacemos nosotros los estudios. ¿Por qué? Porque si tenemos un paciente donde sospechamos, por ejemplo, una leucemia, ahora ya entrando en el tema de hoy, vamos a decir que las leucemias es una enfermedad oncohematológica, por supuesto, es una proliferación neoplásica de células inmaduras. Nosotros las denominamos blastos y que proceden de un progenitor hematopoyético alterado. Esta stem cell que yo les contaba al principio de la clase o de la charla, es la que sufre esta alteración generalmente asociada a una alteración citogenética, ahora lo vamos a ver, se vuelve neoplásica y empieza a crecer excesivamente dentro de la médula ósea, o sea, sin un freno. Y esto hace que desplace a las células normales de la médula ósea. Esto va a traer las alteraciones que vemos en la sangre periférica, los síntomas y los signos de la enfermedad, ¿sí? Ahora vamos a ver cuáles son estos síntomas y estos signos y qué vemos nosotros en la sangre periférica. A grandes rasgos, para clasificarlas, me parece que lo que por ahí clínicamente hay que saber sin ir a algo más específico, es que tenemos dos grandes grupos de leucemias. Según la estirpe, pueden ser mieloides o linfoides. Si puedo volver un segundito para atrás, vemos acá, recuerdan que aquí teníamos, entonces dijimos, una estirpe que es toda linfoide. Acá de esta parte se originarían las células, leucemias, perdón, linfoblásticas agudas, y en toda esta línea celular se originarían las mieloides. Entonces, tenemos, como dijimos, dos grandes grupos según su estirpe, que son las de línea mieloide, las de líneas linfoides. Como sabemos, existen linfocitos B, linfocitos T, entonces las leucemias agudas también pueden ser B o T, y según la evolución pueden ser leucemias agudas o pueden ser leucemias crónicas. Existe una gran diferencia entre estas dos. Las leucemias agudas, como su nombre lo dice, tienen una evolución mucho más rápida. El paciente no va a estar muchos meses o un tiempo prolongado hasta que aparecen los síntomas. Más bien están un mes y medio, pero ya el paciente va a empezar a notar los síntomas. A diferencia de las leucemias crónicas, que incluso el paciente puede venir de un tiempo largo, digamos, con algunas manifestaciones. Incluso a veces algunas, como la leucemia linfoide crónica, no dan muchos síntomas, son hallazgos, se encuentran de manera casual. El paciente viene a veces derivado del consultorio diciendo que se encontró, por ejemplo, en un prelaboral o incluso en un prequirúrgico, el recuento de glóbulos blancos elevado, y entonces se llega al diagnóstico. Pero esta es la principal diferencia. Las leucemias agudas son enfermedades graves, agudas, con un tiempo corto de evolución y que avanzan rápidamente y necesitan un tratamiento quimioterápico, por supuesto, rápidamente, a diferencia de las crónicas, que es todo lo contrario, es una enfermedad más indolente. Bien, entonces, hablando un poquito de la causa, digamos, o la etiología, sabemos que algunas tienen que ver con algunas alteraciones cromosómicas. Por ejemplo, en el síndrome de Down es mucho más frecuente las leucemias agudas. Algunas enfermedades previas de la médula ósea, como son los síndromes mielodisplásicos o los síndromes mieloproliferativos, también pueden dar origen en su evolución o transformarse, digamos, o evolucionar a una leucemia aguda. Estas leucemias se llaman secundarias porque ya vienen previamente de una enfermedad hematológica. Si nos ponemos a buscar o a leer, vamos a ver que están descritas cierta exposición a productos químicos como bencenos, disolventes, algunas radiaciones ionizantes, y tratamientos previos con quimioterapia o radioterapia también. Este tipo de situaciones también dan origen a leucemias que se llaman secundarias, porque fueron dadas por agentes quimioterápicos previos.
pero principalmente las alteraciones o este tipo de enfermedades tienen que ver con alteraciones citogenéticas, ¿sí? Esto es un estudio que el hematólogo realiza siempre ante este diagnóstico, ahora se los voy a contar bien, porque buscamos en estas enfermedades alteraciones citogenéticas. Algunas son muy características, como la que da origen a la leucemia mieloide crónica, y otras son muy características de las leucemias mieloides agudas, de las leucemias linfoblásticas agudas. Generalmente esto es la alteración que produce el cambio neoplásico en la célula stem cell y da origen a la enfermedad. Esto no quiere decir que estas patologías sean hereditarias o congénitas. Generalmente son alteraciones citogenéticas que se producen en esta célula stem cell a lo largo de la vida adulta del paciente, ¿sí? O, por ejemplo, bueno, vamos a ver, por ejemplo, las leucemias linfoblásticas agudas pueden ser más frecuentes en la etapa de la niñez, pero tampoco son congénitas, no es que se traen desde el nacimiento, sino que se dan en algún momento de la vida, hay un evento oncogénico que altera esta stem cell y da origen a la enfermedad. Entonces, ya pasando un poquito más, de manera más específica, a las leucemias agudas, dijimos que existen la mieloide aguda, la linfoblástica aguda, que recuerden que puede ser B o T. Las mieloides agudas representan el 40% de las leucemias en el mundo occidental, y generalmente es una enfermedad del adulto mayor, de 60 a 64 años en adelante, aunque podemos tener pacientes de menor edad con esta patología. Y después, por el contrario, tenemos las leucemias linfoblásticas agudas, que son más frecuentes en el niño, mucho más frecuentes en el niño, con una mayor incidencia entre los 3 y los 5 años. También podemos encontrar en la edad adulta, incluso en el adulto mayor, pero con menor frecuencia. Como les puse acá, entre las 25 y 30 años, también podemos encontrarlas en el adulto. Recuerden que pueden ser de estirpe B o T. Todo lo que es de estirpe T en hematología es mucho más agresivo y requiere un tratamiento más intenso. Y bueno, estas son patologías que se tratan con quimioterapia. Quimioterapia intensiva, los esquemas de tratamiento, como les contaba, para esta enfermedad, que es una enfermedad agresiva, también deben ser agresivos, son muy intensivos, son pacientes que se tratan bajo internación. Las internaciones suelen ser prolongadas, a veces un mes. Los pacientes van a estar neutropénicos, van a hacer fiebre, van a recibir diferentes transfusiones, glóbulos rojos, plaquetas. Es una enfermedad grave y el tratamiento debe ser intensivo. Incluso muchas de ellas deben ir posteriormente a un trasplante de médula ósea, siempre con intención curativa. El tratamiento quimioterápico es con intención curativa, y así tengamos que enviar al paciente a un trasplante de médula ósea, es con intención curativa también. Bueno, y con respecto a las leucemias crónicas, recuerdan que les había contado que también existe la leucemia mieloide crónica, es de estirpe mieloide, y por otro lado la leucemia linfoide crónica. La mieloide, como les contaba, es una enfermedad poco frecuente, de lenta progresión, o sea, es más indolente, y se produce por una alteración citogenética característica que es el cromosoma Filadelfia, ¿sí? Esta es una alteración cromosómica que se produce por una traslocación 9-22, o sea, un pedacito del cromosoma 9 se va al cromosoma 22, y un pedacito del cromosoma 22 se va al cromosoma 9. Es una traslocación balanceada, digamos. Ninguno de los dos queda incompleto, sino que un pedacito de uno va al otro cromosoma. Y esto produce una proteína que es la que da origen a la enfermedad. Una proteína anormal, por supuesto, que es la que da origen a la enfermedad. Es una enfermedad, sí, bien característica del adulto, aunque tenemos pacientes generalmente, no niños, pero adolescentes que pueden tener la enfermedad, o sea, la enfermedad puede debutar en la adolescencia también, y tiene un tratamiento específico que es por vía oral, o sea, vean que hay mucha diferencia entre el tratamiento de las crónicas y las agudas. Esta leucemia puede tratarse con una medicación por vía oral. Es un grupo de medicamentos que se llaman inhibidores de tirosinquinasa, por eso les puse ahí ITK, y que realmente permite controlar la enfermedad, al punto de que si vemos un paciente con una leucemia mieloide crónica que está en tratamiento, no podemos distinguirlo de una persona que quizás no la tiene. Existen, no sé, personas como, bueno, conocidas, periodistas, deportistas de alto rendimiento, pueden hacer una vida normal con esta enfermedad y el tratamiento.
Y después, por otro lado, tenemos la leucemia linfoide crónica, que es una enfermedad que afecta generalmente también a adultos mayores. Esta enfermedad sí no existe en la niñez ni en la adolescencia. Es, de nuevo, de lenta progresión. Como yo les contaba, muchas veces puede ni siquiera dar síntomas. Y el diagnóstico, y que hagamos el diagnóstico, no necesariamente necesita un tratamiento. Esto a veces cuesta un poquito de entender, al paciente también le cuesta entender que le estamos diciendo que tiene una leucemia, pero que no necesita tratamiento. Justamente por esto, por la lenta progresión y porque es una enfermedad que a pesar del tiempo puede mantenerse estable, sin progresar, entonces no necesita tratamiento. Y a veces puede presentarse con síntomas o signos similares a los de un linfoma. Por ejemplo, con un crecimiento de un ganglio o una adenopatía palpable. Pero lo más característico es que vamos a ver en la sangre periférica, obviamente, los glóbulos blancos altos, como toda leucemia, digamos, pero con una característica linfocitosis. Cuando uno mira el hemograma, es importante ver el número total de glóbulos blancos, que esté en un rango adecuado, pero además la fórmula, digamos, ver el porcentaje de neutrófilos y el porcentaje de linfocitos. Eso también es importante. Entonces, la linfoide crónica siempre va a cursar con linfocitosis. A lo mejor no tenemos una gran leucocitosis, o sea, el número total quizás no está tan elevado. Podemos tener 18.000, 20.000, 25.000, que bueno, sí, para el hematólogo es como medio un valor intermedio, no es que nos asustamos con ese valor. Al médico clínico debe llamarle la atención, por supuesto, al hematólogo también, pero digo, hay que ir a ver también las características de esos glóbulos blancos. Y es característico que la LLC curse con linfocitosis. Y van a ver que a lo mejor el bioquímico les dice que ve abundantes sombras de Grumpech. Esto también es característico y son los glóbulos blancos, en realidad los linfocitos que se rompen, digamos, porque son anormales, porque son más frágiles, entonces se rompen. Eso también es para llamar la atención y entonces ese paciente sí debe ser derivado al hematólogo para completar el resto de los estudios. ¿Sí? Bien, manifestaciones clínicas de ambos tipos de leucemias, porque la verdad que son bastante parecidas. ¿Se acuerdan que dijimos que en realidad estas células atípicas empiezan a ocupar un lugar en la médula ósea, desplazan a las células normales y de ahí vienen la mayoría de las manifestaciones clínicas? Por ejemplo, síntomas por insuficiencia medular. Ahí vamos a tener síndrome anémico, que ya sé que lo vieron en una clase anterior, infecciones, de ahí podemos tener neutropenia y la neutropenia complicada con un cuadro febril, síndromes hemorragíparos, por la plaquetopenia y por las alteraciones de la coagulación. Las leucemias, agudas característicamente cursan con alteraciones de la coagulación. Después tenemos manifestaciones por infiltración extramedular. Sobre todo esto se da en las agudas. Las agudas pueden cursar con leucocitosis muy importantes, a veces 100.000, 200.000, 250.000 glóbulos blancos, en sangre periférica, y entonces estas células se pueden alojar en otros órganos, por ejemplo, en la piel, en el hígado, en el vaso, en ganglios linfáticos. Podemos tener infiltración en el sistema nervioso central, esto es de muy mal pronóstico. Y una alteración típica, por ejemplo, en las encías, si alguna vez tienen la oportunidad de ver un paciente al diagnóstico con una leucemia mieloide aguda, tienen una infiltración en las encías que es característica y típica, no se van a olvidar más. Y, por ejemplo, les puse acá la infiltración en el vaso, en la leucemia mieloide crónica también es bastante característica y puede cursar incluso con esplenomegalias masivas. Otros tipos de manifestaciones se pueden dar, por ejemplo, por hipercelularidad o porque estas mismas células liberan sustancias. Ustedes saben que los glóbulos blancos son, los mieloides, por ejemplo, tienen diferentes tipos de gránulos que también cumplen funciones en nuestro organismo. A veces se liberan estas sustancias y entonces producen algunas manifestaciones. Por ejemplo, si tenemos una leucemia aguda con 280.000 glóbulos blancos en sangre periférica, eso aumenta la viscosidad sanguínea, o sea, da hiperviscosidad, o lo que conocemos como leucostasis, y eso va a dar síntomas característicos. Puede dar síntomas a nivel del sistema nervioso central, desorientación, cefalea, obnubilación, son síntomas característicos, o bueno, el síndrome de lisis tumoral, que es una de las urgencias que vamos a ver
más adelante en la charla, y algunos síntomas inespecíficos, como por ejemplo anorexia, astenia y dolores óseos. Los dolores óseos son muy característicos. La enfermedad, recuerden que está localizada en la médula ósea está dentro del hueso, y entonces la médula ósea, al ser ocupada por esta cantidad grande de blastos, trata de expandirse, y al hacer el compartimiento óseo inexpandible, entonces eso provoca mucho dolor. Estudios iniciales. Historia clínica completa, por supuesto, examen físico completo, completo, hay que examinar la boca, como les dije. Bueno, más allá del examen clínico completo, es importante ver este tipo de cosas, ver que no haya, por ejemplo, manifestaciones hemorragíparas. Sé que tuvieron una clase, petequias, hematomas, en fin. ¿Y qué le vamos a pedir? Un hemograma completo, por supuesto, lo más importante. Seguramente el paciente va a tener anemia, glóbulos blancos altos, y puede cursar la mayoría de las veces con plaquetas bajas. El coagulograma es importante, porque recuerden que les dije que principalmente las agudas siempre cursan con coagulograma alterado. Para nosotros son importantes también las serologías. Y nosotros vamos a hacer entonces, eso ya es específico nuestro, la biopsia de médula ósea o el aspirado, como les enseñé antes, depende de la situación. Y de ahí hacemos dos estudios que son característicos: la citometría de flujo y el citogenético. La citometría de flujo es un estudio muy de alta complejidad, que se resuelve en un citómetro de flujo, en un aparato específico, que es capaz de leer absolutamente todas las células que haya en esa muestra. Nosotros mandamos a estudiar una sangre, esto es una muestra de sangre que podemos tomar ya sea o por la biopsia o por el aspirado, y el aparato va a leer absolutamente todas las células que tenga esa muestra, y las va a poder caracterizar. Entonces caracteriza bien los blastos y dice, estos blastos son mieloides o estos blastos son linfoides, y hay tanta cantidad. Y ahí nosotros tenemos el diagnóstico. Y el citogenético, como les dije, porque muchas de estas enfermedades tienen alteraciones citogenéticas típicas, que además muchas veces nos cambian el tratamiento. Agregamos una cosa, sacamos otra, agregamos una quimio, ponemos otra, según el citogenético. Esos son nuestros estudios madres, la citometría de flujo y el citogenético para estas patologías. Y siempre también al momento de iniciar el tratamiento, una tomografía de tórax y de senos paranasales basal, por lo menos esa es nuestra práctica acá, porque son pacientes inmunocomprometidos y pueden quizás ya venir con alguna alteración. Bien, pasamos a linfomas. Bueno, como definición y clasificación, seguramente ustedes ya saben que es un grupo de neoplasias que afecta al sistema linfoide y que, bueno, compromete principalmente los ganglios linfáticos, pero también se puede localizar en otros tejidos, ¿sí? Hay que recordar que, bueno, ahora creo que lo vemos un poquito más adelante, perdón. También, como para clasificarlos, lo hacemos en base a su estirpe y en base a la evolución. Entonces, en base a la estirpe tenemos, seguramente escucharon un montón de veces, los linfomas de Hodgkin y los linfomas no Hodgkin. Son dos grandes grupos distintos, distintos en su evolución, distintos en su necesidad de tratamiento. El linfoma de Hodgkin básicamente es una enfermedad que tiene distintos subtipos, esclerosis nodular, predominio linfocítico, eso ya es como muy específico. Y los linfomas no Hodgkin, que son un gran grupo de linfomas, que yo les nombro acá algunos acá abajo, y que tienen diferente pronóstico, diferente evolución y diferente tratamiento, todos. Y en cuanto a la evolución, tenemos los linfomas indolentes y los linfomas de alto grado. Entonces, los linfomas indolentes, de nuevo, son enfermedades como muy lentas en su crecimiento, lentas en su evolución, pocos síntomas. A veces el paciente ha notado el ganglio, la adenopatía, pero la tiene de hace un montón y va creciendo muy lentamente. Y estos linfomas generalmente no son curables, digamos, no tienen cura con la quimioterapia. Sí los podemos tratar y el paciente puede estar bien, pero a la larga va a volver a aparecer, o sea, va a volver a recaer, así decimos nosotros, recae la enfermedad, porque por esta característica que tienen de avanzar muy lentamente y ser una célula tumoral que responde poco al tratamiento en este sentido. En cambio, los linfomas de alto grado
son linfomas muy rápidos en su evolución, muy agresivos, rápidamente forman masas tumorales. Hoy tengo un ganglio chiquitito, mañana creció al doble y pasado es una masa tumoral que realmente llama mucho la atención. Requieren tratamiento quimioterápico, por supuesto, pero esta característica le da también la posibilidad de poder acceder a tratamientos con intención curativa, ¿sí? Y acá les dejo algunos ejemplos. Estos son, para que vean, son todos linfomas no Hodgkin. Todos estos que están nombrados acá son linfomas del tipo no Hodgkin y se dividen en indolentes y alto grado según la evolución. Entonces, dentro de los indolentes podemos nombrar folicular, el linfoma tipo MALT, el linfoma linfocítico, y dentro de los de alto grado, por ejemplo, el linfoma del manto, el linfoma difuso de grandes células, el Burkitt y el T periférico, que como dijimos, todo el OT siempre es mucho más agresivo. ¿Sí? Bueno, aquí, esto ya era para recordar nada más, seguramente se acuerdan del sistema linfático, bueno, donde podemos encontrar la localización típica, amígdalas, nódulos linfáticos, el vaso, recuerden que es un órgano del sistema hematopoyético, la médula ósea y los ganglios característicos donde aparece esta enfermedad. Pero esta es la célula que origina todo, el linfocito de la sangre, ¿sí? Así lo vemos nosotros en un frotis de sangre periférica. Entonces, si entendemos que esta es la célula que se enferma y produce la enfermedad, valga la redundancia, lo podemos encontrar, o sea, se puede producir en cualquier lugar de nuestro organismo. Por ejemplo, ¿podemos tener un linfoma en el sistema nervioso central? Sí, podemos. ¿Podemos tener un linfoma en el tubo digestivo? Sí, podemos. El paciente puede empezar con manifestaciones, por ejemplo, pérdida de apetito, pérdida de peso, puede presentar hemorragia digestiva, sí. Va al gastroenterólogo, le hace una endoscopía, ve una masa vegetante en el estómago. ¿Podemos pensar en cáncer de estómago? Sí. ¿Podemos pensar en linfoma? Sí. Recuerden que el tubo digestivo está recubierto todo por una mucosa que es muy rica en linfocitos, en todo lo que es placa de Peyer y en fin, muy rica en linfocitos, y estos linfocitos se pueden enfermar ahí, digamos, o pueden dar origen ahí al linfoma. Entonces lo podemos encontrar en el colon, en el estómago, en la piel. Linfocitos hay en todos lados, están por la sangre, entonces podemos tener linfomas en cualquier lugar, se pueden dar originar, perdón. Manifestaciones clínicas. Bueno, lo más típico, lo más característico son las adenopatías, o sea, un crecimiento adenopático, ¿sí? Lo vamos a ver cuando son adenopatías más superficiales, por ejemplo en el cuello, en las axilas, en la zona inguinal, son muy características. Y como les dije, un cuarto de los linfomas tiene un origen extraganglionar, donde ustedes quieran, en las amígdalas, en el cerebro, en el pulmón, en el tubo digestivo, a lo largo de todo el tubo digestivo, se pueden manifestar en cualquier otro lugar. Y tenemos algo que nosotros llamamos síntomas B, son 3 síntomas específicos, que es una pérdida de peso de más del 10%, pueden cursar con fiebre, que generalmente es fiebre o febrícula, vespertina generalmente, que no es una fiebre así como infecciosa, digamos, no da quebrantamiento, no da chucho, no da escalofríos, pero bueno, este síndrome febril prolongado, y la característica sudoración nocturna profusa, ¿sí? Estos 3 constituyen lo que nosotros llamamos síntomas B. Y después otras manifestaciones dependen del tipo específico del linfoma y de la localización. Como les contaba, si está en tubo digestivo puede dar hemorragia digestiva si está en el estómago, puede dar de repente constipación si está en el colon, puede dar síntomas neurológicos si está en el sistema nervioso central y así. Bueno, estudios iniciales. De nuevo, una correcta anamnesis y exploración física, buscando sobre todo todos los terrenos ganglionares, un laboratorio completo. Seguramente si a ustedes les toca evaluar como médicos clínicos un paciente con esta sospecha, digamos, del linfoma, lo que hace el médico clínico también es pedir todas las serologías, por supuesto, porque a ustedes seguramente les va a llegar un paciente con un ganglio, con una adenopatía. Entonces, bueno, descartar enfermedades infecciosas o infectocontagiosas no está mal. Una tomografía corporal total. El PET en realidad es algo que pedimos nosotros y se pide a veces al inicio del tratamiento, otras veces lo dejamos para el final, pero una tomografía corporal total no está de más. Y nosotros después ya cuando lo deriven le haremos la biopsia de médula ósea, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer antes de derivarlo al hematólogo? Una biopsia ganglionar.
Yo no sé, generalmente los hematólogos somos pocos en las provincias, entonces cuesta por ahí conseguir un turnito con el hematólogo. El hematólogo le gusta recibir el paciente cuando ya viene con el diagnóstico y la biopsia que dice, por lo menos esto es sospecha de linfoma y nosotros avanzaremos en el resto de los estudios, pero siempre es mucho más fácil si como clínico derivé, descarté todo lo infectológico, derivarlo al paciente a el cirujano. Y entonces hacer la biopsia de médula, la biopsia, perdón, ganglionar, que siempre, si es una biopsia escisional, mucho mejor, o sea, tratar de sacar lo mejor del ganglio, o la masa tumoral, depende de dónde se haya presentado la enfermedad, ¿sí? A veces, por ejemplo, puede ser parotidio, es bastante común que se presente en algún otro terreno linfohematopoyético. Entonces, o la biopsia ganglionar o de la masa tumoral, la mejor cantidad de biopsia para poder hacer un estudio completo, y entonces recién ahí lo derivamos con el hematólogo. Y el hematólogo, como les digo, seguramente pedirá la inmunohistoquímica. Este es un estudio que nos permite ya llegar al diagnóstico preciso. El patólogo lo primero que va a decir es, este cuadro típico, este cuadro que estoy viendo me parece que es típico que es un linfoma o un síndrome linfoproliferativo o una manifestación linfoproliferativa. Probablemente sea un linfoma, hay que hacer la inmunohistoquímica para ver qué estirpe. La inmunohistoquímica nos va a permitir ver el tipo específico del linfoma, si es un grande célula, si es un Hodgkin, si es un Burkitt, y de acuerdo a eso, recién el hematólogo adecúa el tratamiento, porque las quimioterapias son distintas. El Burkitt se trata de una manera, el grande célula se trata de una manera, el linfoma de Hodgkin se trata de una manera, a veces también usamos radioterapia, no es lo que más comúnmente hacemos, pero sí, y entonces eso lo vamos a hacer recién cuando tengamos el diagnóstico preciso que esté chequeado con inmunistoquímica. Bueno, hasta acá esta parte de leucemias y linfomas que nos pareció como que lo más importante para conocer desde el punto de vista clínico. Marisol, no sé si hay preguntas. Sí, mira, todavía no han puesto preguntas en el chat, pero bueno, yo te quería consultar, no sé si se me escucha bien ahí. Sí, yo te Eh, o sea, por ahí, bueno, sí es verdad que somos pocos hematólogos en cada provincia del noroeste, y en general sí se lo deriva antes al paciente. Los niños también a veces no hay problema, en conjunto con infectología, trabajamos con un ganglio. Y lo que nosotros, por lo menos en niños, lo que decimos es que la punción biopsia no es conveniente. ¿Por qué? Porque cuando uno hace una punción saca una pequeña porción del ganglio, mínima, una punción, entonces puede que esa muestra que tome no sea representativa y que justo en ese lugar no tenga tumor, y eso no descarta que tenga algo maligno. En general, lo que nosotros recomendamos es que en los niños se tome una biopsia por escisión, que puede ser pequeña, pero que sea biopsia y no punción biopsia. No sé si en los adultos, en tu experiencia, ¿qué es lo que recomendas? Y nosotros lo mismo, exactamente lo mismo, por eso decía una biopsia escisional. A veces sí nos pasa que, por ejemplo, el caso que comentaba recién, hemos tenido pacientes con diagnóstico de un linfoma parotidio, en el cual sacan toda la parótida. Carótidos, Y claro. no es necesario tampoco toda, No, está bien. Del otro lado, el médico, el cirujano nos puede decir, yo no sé si es un linfoma, de repente puede ser un carcinoma de parótida, o, claro, pero es una zona complicada. sí, Hemos tenido pacientes que después quedan con alguna lesión del nervio, entonces por eso decimos, una muy buena biopsia, si es un ganglio y se puede sacar completo, o sea, una biopsia excisional de ganglio, buenísimo. Si no, una muy buena biopsia del ganglio o de la masa tumoral. Sí, no recomendamos por punción, porque además muchas veces la punción sirve para ver células, digamos, o sea, son células, claro, un tendido celular que no ve el entorno del ganglio, todo el medio extra, que es lo que también da el diagnóstico. Entonces el patólogo va a decir, yo veo células atípicas, pero no puedo decir qué es esto. Parecen linfocitos patológicos, pero no puedo decir si es un linfoma. Entonces, sí o sí tiene que ser una biopsia con la mejor cantidad de muestra. A veces nos ha pasado, por ejemplo, este caso también que les comentaba de un linfoma gástrico, pero que al paciente terminaron sacándole el estómago cuando es un mm, linfoma, que en realidad ni siquiera un cáncer de estómago tiene indicación de sacar el estómago completo, pero con quimioterapia, el linfoma en el adulto, la mayoría de las veces, te diría que
90 y más del 90% de las veces, es con intención curativa, o sea, el paciente se cura. Entonces, no es necesario sacar de repente un órgano completo. Una muy buena biopsia, a veces cuando es, por ejemplo, así como en una cavidad como el estómago, se toman varias biopsias diferentes y bueno, y podemos llegar al diagnóstico. Pero sí, siempre tiene que ser una biopsia, en lo posible excisional o de muy buen material. Bien, sí, nosotros también exactamente, incluso que también le decimos a los cirujanos, si la muestra es pequeña, porque por ahí en los niños, como vos decís, en el cuello, que es el ganglio más común que puede aparecer en un linfoma, este, tiene nervios, vasos, como vos decís, y bueno, para evitar cualquier complicación, además si es un linfoma, o en los niños, un no Hodgkin, se trata, se cura y se va el 100% con el corticoide. O sea, a veces no hace falta sacarlo cuando uno sospecha un linfoma, sacar toda la pieza, por lo menos en los niños. Y después otra cosa que acá en Catamarca, la inmunohistoquímica, que es fundamental para tener nombre y apellido del linfoma, en Catamarca acá no se hace, ahora se deriva la muestra a otros Ujú. lados, el patólogo de acá de Catamarca la deriva, pero antes nosotros lo teníamos que derivar a ese biopsia ganglio que mandamos el taco, o sea, una vez que está el taco, a las 2 semanas recién se envía la inmunohistoquímica a otra provincia, que eso demora mucho el diagnóstico, que es otra cosa que pasa en los linfomas y en los tumores, es el tiempo de espera para tener el diagnóstico, que a veces es muy importante cuando es un linfoma no Hodgkin, Burkitt, por ejemplo, para iniciar el tratamiento. No sé si a ustedes les pasa en Jujuy también de eso o cómo están. No, lamentablemente sí, el tiempo de demora es mucho, pero nosotros sí podemos hacer inmunistoquímica acá. De hecho, Ujú. bueno, el Hospital Pablo Freire es un hospital público. Yo Bien, trabajo ahí y tenemos patólogo en el hospital y tenemos la posibilidad de inmunistoquímica también en el hospital. Y fuera bien, en la provincia hay dos centros privados, digamos, que trabajan qué con bueno, claro, claro, claro. y Ajá, también se hacen las inmunistoquímicas acá. El tema es el tema también el tiempo de procesamiento que lleva la muestra. Como habíamos dicho, se hace la biopsia hasta que el patólogo la procesa y con esta primera tinción inicial con la cual él puede ver al microscopio y decir, bueno, estos veo claro, las patológicas, veo linfocitos alterados con estas características, me parece que esto es un linfoma, o acá pone el patólogo, se favorece la presunción de un linfoma o un síndrome linfoproliferativo crónico y recomienda inmunistoquímica para saber bien cuál es. Entonces de ahí vuelve el paciente, le pedimos la inmunistoquímica y la inmunistoquímica también tiene un tiempo de demora que a veces son, como vos decís, 10 días, 2 semanas. Y para los linfomas de alto grado, que yo les decía que son como muy agresivos y que avanzan muy rápido, eso es mucho tiempo. Un Burkitt, demorarse un tratamiento claro. en un Burkitt es mucho tiempo. Quizás un folicular, un linfoma de la zona marginal, eso da tiempo, podemos esperar un poquito, pero en otros casos necesitamos rápidamente la confirmación de la inmunistoquímica para poder comenzar el tratamiento. Bien, gracias. Y después, si podés decir dos palabritas para que, bueno, para que conozcan los médicos clínicos, bueno, que deben saber, pero para del método el PET, que es Ah, sí, un bueno. estudio muy Ujú. importante en los linfomas. Sí, exactamente. El PET en algunas oportunidades lo pedimos al inicio del tratamiento, es un estudio de alto costo, entonces por ahí nosotros por lo pronto en nuestro medio local preferimos dejarlo para el final, Ujú, porque es muy difícil a veces tener un PET al inicio y un PET al final. Y algunas patologías como el linfoma de Hodgkin, recomendamos por ahí hacerlo lo que llamamos interino, o sea, a la mitad del tratamiento. Es PET-TC, está en inglés, quiere decir tomografía por emisión de positrones. Y la técnica es una tomografía, igual. El aparato es igual, es un tomógrafo, el paciente siente lo mismo, lo colocan de la misma manera y en fin. Pero lo que es diferente es el medio de contraste, que en realidad es un contraste que está marcado, digamos, es radioactivo, digamos, permite obtener otro tipo de imagen cuando el aparato, digamos, del tomógrafo recaba la imagen, este medio de contraste va a ir a las zonas donde lo capta. Por ejemplo, si tenemos un linfoma, le hicimos un tratamiento y queremos al final ver si realmente eliminamos toda la enfermedad, pedimos un PET. Si el paciente tiene algún ganglio que todavía quedó con un poquito de enfermedad, que todavía tiene linfoma, esa zona se va a captar más,
porque el Bien. contraste tiene glucosa, glucosa inmunomarcada, radiomarcada. Esta glucosa, las células tumorales tienen mucha avidez por la glucosa, entonces la captan y la zona tumoral, cuando el médico radiólogo haga la imagen o vea la imagen, la va a ver como fosforescente, ¿sí? Se ve una imagen que es muy nítida, como fosforescente, amarilla, anaranjada, y entonces ese lugar quiere decir que todavía tiene enfermedad. Y el médico radiólogo lo va a informar así. Tiene una medida, digamos, que es específica, que se llama SV. El SV nos dice cuánto capta esa zona. Tenemos SV, por ejemplo, un SV de 2, de 3, es un SV bajito, podemos ver cómo lo interpretamos, pero si esa zona capta con un SV de 5, 6, 7, bueno, no hay mucha duda de que ahí quedó enfermedad todavía, quiere decir que está como muy captante esa zona y seguramente es linfoma. Lo que ocurre con el Bien. PET es que todo tejido que esté con una alta proliferación va a captar el medio de contraste. Entonces esto también puede dar positivo, por ejemplo, en alguna zona infecciosa, en algún foco infeccioso. A veces nos pasa que el paciente dice, me fui a hacer el PET, pero estaba súper resfriado, tenía congestión, me dolía la garganta, entonces vamos a ver que a veces el PET tiene positivo en esa zona, ¿sí? Lo ideal es que el paciente vaya sin ningún otro síntoma, en el mejor estado general, después del tratamiento, a hacer el PET como para que sea confiable, digamos, lo que estamos viendo. Pero es un estudio muy útil, de muy alto costo, acá en nuestra zona del NOA, en Tucumán, y nada más. Sí, claro. Sí, nosotros acá en Catamarca no hay, en general se deriva por la obra social de la provincia, que son la mayoría de los pacientes, a Córdoba, digamos. Ujú. Así como que ya está, digamos, más aceitada la derivación para hacer el PET ahí. Pero sí, no se hace en todos lados. Ustedes lo derivan a Tucumán, entonces. Nosotros derivamos a Tucumán y a Córdoba, la mayoría Bien. de las veces, y Ah, alguna que otra obra social a Buenos Aires. Pero claro. pronto vamos a tener PET acá en Jujuy. Ah, qué bueno. Sí. Yo creo que en Catamarca me parece que la parte privada escuché algún rumor de que también. Mm. Pero bueno, es Igual importante, como vos decís, para el control del tratamiento, no tanto inicial, porque va a demorar el diagnóstico y el tratamiento, pero bueno, después para los controles. sí. Bueno, muchas gracias, Paula. Si querés, seguimos nomás entonces. Bueno. Yo de por sí soy de hablar rápido y como que le tengo miedo al tiempo, entonces por ahí voy. Estamos bien en el tiempo, estamos Bueno. bien. Si no, cualquier cosa me dicen, para un poquito, No, está bien, más lento. vamos bien. Bueno, y ahora entramos en la parte de urgencias en oncohematología, que nos pareció, les decía, con la doctora Marisol como importante, porque estas son situaciones con las que el médico clínico puede encontrarse también bastante seguido, tanto quizás en una guardia, para el que haga guardias en una urgencia, o en la sala. Y bueno, entonces, para definir a las urgencias oncohematológicas, decimos que son condiciones médicas graves y potencialmente mortales para el paciente y que requieren una rápida atención porque esta condición progresan rápidamente y por eso pueden ser potencialmente mortales, ¿sí? Y generalmente comprometen algún órgano vital o producen una alteración metabólica vital que, como les digo, progresa rápidamente y puede ser mortal para el paciente. Eh, y a veces nos pasa bastante seguido, y no debería suceder, que a veces nos dicen, bueno, pero es un paciente oncológico. Eso no importa, digamos. Hoy por hoy los pacientes oncológicos y oncohematológicos tienen posibilidad de tratamientos que curan, digamos, la enfermedad. Entonces, el paciente debe ser tratado como cualquier otro paciente y debo poner en marcha los mecanismos que sean necesarios para atender rápidamente estas urgencias oncohematológicas. Y también porque estas pueden presentarse al debut de la neoplasia, o sea, el paciente debuta con esto en su diagnóstico hematológico, todavía no ha hecho ningún tratamiento. Entonces, si a lo mejor es un linfoma y tiene la posibilidad de curarse, yo debo tratar de solucionarle esta urgencia, ¿sí? También pueden aparecer durante el curso de la enfermedad, sí, eso también puede suceder, y también pueden ser una complicación del tratamiento o en progresión de la enfermedad de base. Del tratamiento, por ejemplo, una neutropenia febril, que es una de las complicaciones que vamos a ver, o a veces un paciente con un linfoma que viene en tratamiento, por ahí el hematólogo ve que algunos linfomas no responden también al tratamiento,
puede suceder, y entonces progresa durante el tratamiento y puede producir una de estas urgencias. Como les dije, estas urgencias pueden darse por alteraciones metabólicas producidas por la enfermedad misma o por el tratamiento, o bien ser secundarias a ocupación de espacios por las masas tumorales. Bueno, entonces aquí vamos, en esta segunda parte de la charla vamos a revisar el síndrome de vena cava superior, la compresión medular, la hiperleucocitosis, el síndrome de lisis tumoral, hipercalcemia y neutropenia febril. Bueno, complicaciones entonces, perdón, en esta parte de las complicaciones, recuerden que dijimos que algunas pueden estar relacionadas a la neoplasia, pueden ser estructurales, por compresión, por obstrucción, o pueden ser síndromes metabólicos, hormonales o hematológicos, o relacionadas al tratamiento, como ya les había contado. Las obstructivas, entonces, podemos tener el síndrome de vena cava superior, que es el que vamos a ver ahora, el taponamiento cardíaco, por ejemplo. Bueno, ustedes como clínicos conocen mejor que yo, y que el hematólogo, el taponamiento cardíaco, digo, no es algo que veamos tan comúnmente, pero bueno, si tenemos una masa grande localizada en mediastino, se puede dar la obstrucción intestinal o la uropatía obstructiva. Así como crecen grandes masas a nivel mediastinal, también lo hace a nivel abdominal, intraabdominal o retroperitoneal, y entonces más de una vez tenemos, por ejemplo, un paciente, y estas son localizaciones que permiten crecimientos tumorales grandes, digamos. A veces viene el paciente y tiene una masa tumoral de 10 centímetros, y dice, ¿cómo 10 centímetros? Pero no dio síntomas hasta que no produjo alguna obstrucción. Entonces tenemos por ahí pacientes con uréteres obstruidos, con hidronefrosis, y debutan así. Entonces estas situaciones no son tan poco frecuentes de ver. Y las neurológicas, la compresión medular, que bueno, ustedes ya se imaginarán que compresión medular es realmente una urgencia, y a veces las metástasis intracraneales, bueno, esto por supuesto que ya se da en un paciente que tiene un diagnóstico y que quizás no anda bien, y entonces las metástasis intracraneales producen hipertensión endocraneana. Bueno, y dentro de las metabólicas tenemos, por ejemplo, la hipercalcemia, el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, la hipoglucemia, y en las hematológicas la hiperleucocitosis, la hiperviscosidad. La hiperleucocitosis da hiperviscosidad, y la hiperviscosidad sola también puede ser producida, por ejemplo, en un mieloma múltiple, en el que se produce una paraproteína. Ustedes saben que hay una gamma globulina anormal que se produce en gran cantidad, y esto da hiperviscosidad también. Las coagulopatías, que les dije que son muy, pero muy frecuentes. Y la anemia hemolítica microangiopática, que es más infrecuente de ver. Uy, perdón. Sí. Ahí está. Bien. Ahí no se ve la pantalla. Perdón, a ver si acá me parece que dejé de compartir, ¿puede ser? Porque por pasar creo que toqué. ¿Ahí se vuelve a ver? Ahí se ve, ahí sí se ve. Perfecto, ahí estoy de nuevo. Y ahora no adelanta. A ver. ¿Ahí ustedes me ven? ¿Me escuchan? Sí, todo bien, todo bien. Lo que no puedo hacer es pasar la presentación, no me la toma. A ver acá. Doc, si haces clic sobre la presentación, otra vez, allí ya vas a poder No, ahí pasar. está. Muy bien, ¿Sí? muchas gracias. Va, de 10, de 10. Ya me está. Y otras relacionadas al tratamiento, por ejemplo, el síndrome de lisis tumoral, que ahora vamos a ver, que es muy importante, y la neutropenia e infecciones. Bien, entonces entremos al síndrome de vena cava superior. Esto, bueno, da síntomas y signos relacionados con la obstrucción al flujo en la vena cava superior, ¿sí? Y puede ser por compresión de la masa tumoral, compresión externa, o puede la masa tumoral invadir muchas veces la vena cava superior, que esto es algo que también puede ocurrir, o por la compresión o por estar ocupando este espacio, producir trombosis dentro de la vena cava superior. Por estos tres mecanismos se puede dar. Las causas, principalmente, generalmente es por una causa maligna, o sea, por una masa tumoral maligna, obviamente, que puede ser un cáncer de pulmón más frecuentemente o un linfoma.
Y a veces, como les decía, hay causas no malignas dentro de las clínicas, un bocio, un timón, una tuberculosis, una micosis, menos frecuente, pero puede suceder. La trombosis de un catéter venoso central. Recuerden que nuestros pacientes muchas veces utilizan este dispositivo como para que nosotros lo utilizamos para hacer quimioterapia más fácilmente, digamos, y no estar invadiendo tanto al paciente. Entonces, es un dispositivo que se puede trombosar. Esto también puede dar un síndrome de vena cava superior o una mediastinitis en los pacientes que reciben, que ya vienen en tratamiento, tienen un diagnóstico y hacen radioterapia, también puede ocurrir. Hoy ya no es tan frecuente porque la radioterapia ya no es tan abarcativa, digamos, pero puede suceder el caso. ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, disnea es el síntoma más frecuente, ¿sí? Y la distensión venosa facial principalmente, que es lo más común de ver como signo. Acá tenemos un gráfico muy esquemático, bueno, vemos acá la masa tumoral, cómo comprime y cómo se dilata todo el territorio venoso y aparecen colaterales. Acá también lo que les contaba del edema facial, el edema lingual, incluso laríngeo. Y bueno, y esto que es tan característico de la circulación colateral, que ya nosotros recibimos a este paciente, vemos a este paciente y sabemos que indudablemente tiene algo compresivo a nivel mediastinal. Entonces vamos a ver el desarrollo de venas colaterales y la dilatación venosa. El diagnóstico, el 60% de los pacientes que presentan este síndrome de vena cava superior no tienen un antecedente neoplásico previo, o sea, debutan así. Llega a la guardia así, un paciente joven. Generalmente los pacientes jóvenes, adolescentes, son los que pueden tener estas masas tumorales así tan grandes, sin grandes síntomas previos, porque es joven, porque por ahí minimiza los síntomas, o porque nosotros decimos se banca un poquito más los síntomas, entonces puede debutar así. Con una simple radiografía de tórax ya vemos este mediastino totalmente anormal. El diagnóstico lo podemos hacer mejor, obviamente, con una tomografía de tórax, que nos permite ver, precisar bien el nivel, la extensión y la causa. Acá vemos la masa tumoral, digamos, que está produciendo el síndrome de vena cava superior. Una angiotomografía incluso es muy útil porque vamos a ver la parte vascular también, si hay trombosis, si hay invasión dentro de la vena, y también puede ser una resonancia magnética. Dos criterios importantes en la tomografía: ausencia o disminución del calibre de las venas centrales por debajo de la obstrucción y opacificación de las venas centrales, ¿sí? Todo esto dado por la compresión de la masa tumoral. Acá también vemos otra imagen, ven acá en la resonancia esta masa paratraqueal que, como yo les contaba, a veces puede invadir. Ven que la masa acá está en la fase que tiene contraste, entonces vemos bien la parte vascular y esta masa tumoral que invade directamente la vena cava superior. El diagnóstico, para nosotros, poder llegar a hacer una biopsia de esa masa tumoral es crucial, digamos, porque esto, como les dije, puede ser un cáncer de pulmón, puede ser un tumor germinal, o puede ser un linfoma. Los tres tienen tratamiento diferente. Entonces, si bien tenemos que hacer algo en esta situación del paciente, tenemos que tratar de que el cirujano pueda tomar la biopsia y llegar a un diagnóstico anatomopatológico. Eso es esencial para después guiar bien el tratamiento, ¿sí? El diagnóstico en el 66% de los casos lo podemos hacer, o de una citología, ya sea de un esputo o de un líquido pleural, porque muchas veces también cursan con derrame pleural, o de la biopsia, ya sea de una adenopatía que puede haber periférica a la masa tumoral o en un segundo plano de la médula ósea. Muchas veces es difícil, por supuesto, después nos queda la mediastinoscopía o la toracostomía, perdón, para tratar de obtener una biopsia directamente de esa masa. No siempre es fácil, obviamente, son procedimientos que tienen mayor complejidad, y en un paciente que quizás está disneico y en fin, es más difícil. Entonces lo que hacemos es buscar, si esto fuera un linfoma, seguramente va a tener otro ganglio accesorio, a lo mejor axilar o en cuello, que sea más fácil de biopsiar. Pero bueno, si no podemos, hay que acceder a estos procedimientos que son un poquito más complejos, pero que nos van a dar el diagnóstico. ¿Qué podemos ir haciendo por el tratamiento, digamos? Pensemos, anticoagular, porque es muy frecuente que si no está trombosado ya, se trombose en cualquier momento por la compresión, y corticoides, ¿sí? ¿Cuáles son los factores adversos? ¿Qué va a presentar mi paciente que a mí me puede asustar? Que el paciente tenga disnea sería lo lógico, pero si el paciente tiene estridor, si tiene disfagia,
estos son síntomas que nos hablan de una rápida evolución y que ya está comprometiendo mucho más esta masa tumoral. Entonces, pensemos que en realidad no es una emergencia hasta que el paciente no tenga estridor, ¿sí? Porque el paciente que llega a la guardia, dice, sí, pero estoy un poquito agitado, me falta el aire, lo revisamos, vemos estas colaterales, en circulación colateral, en fin, nos vamos a asustar cuando veamos toda esa circulación colateral, pero si el paciente está tranquilo, no tiene estridor, no refiere disfagia, no lo vemos realmente con disnea, con uso de músculos accesorios, y en fin, obviamente tenemos que esperar a que podamos tomar una biopsia para poder hacer bien el diagnóstico histológico. Y de ahí que, si le corresponde al oncólogo o al hematólogo, puedan hacer bien el tratamiento. Entonces, si el paciente no tiene riesgos, no tiene síntomas o signos que nos hablen de una rápida progresión o de un riesgo, podemos diferir un poquito el tratamiento hasta poder hacer la biopsia de médula ósea, ¿sí? Pero, como les digo, si por ejemplo de repente reciben este paciente o lo tienen de control en la sala, bueno, podemos ir iniciando la anticoagulación y podemos ir iniciando corticoides. Sí, el corticoide, desmistificar que el corticoide después no nos deja hacer un diagnóstico histológico, porque en realidad no es así. Si el paciente, si creemos que se va a beneficiar de un poquito de corticoide en cuanto a su dinámica respiratoria o a sus síntomas, podemos poner corticoides sin problema. Bien, pasamos a la compresión de médula espinal. Esto realmente es una urgencia, no hace falta que yo se los cuente. Generalmente se da por una invasión neoplásica del espacio entre las vértebras y la médula espinal. Es más frecuente por metástasis óseas y, por ejemplo, en hematología, una enfermedad que puede cursar con esto bastante frecuentemente es el mieloma múltiple, o con esta manifestación que se llama plasmocitoma, que es una masa justamente de células plasmáticas que tiene cierta predilección por localizarse en la columna. Compresión del saco dural, y lo que más frecuentemente va a presentar el paciente es dolor como primer síntoma, ¿sí? Ahora vamos a ver bien esto, y como les digo, si no lo diagnosticamos a tiempo, si no hacemos un tratamiento a tiempo, aquí sí, la pérdida de función neurológica es irreversible, ustedes ya lo saben, y a eso es a lo que no tenemos que llegar. Entonces, ¿cuáles son las causas más comunes? Metástasis de tumores que tienen predilección por la columna, por ejemplo, próstata, mama, pulmón, y en cuanto a lo hematológico, como les contaba, linfomas y sobre todo el mieloma múltiple. Bueno, la compresión de médula espinal también puede ser la manifestación inicial del paciente, o sea, que el paciente se presente así, sin un diagnóstico previo. Por eso tenemos que estar bien atentos a los síntomas. ¿Dónde es más frecuente la localización de la compresión? A nivel dorsal, en el 60% de los casos va a estar localizada la masa tumoral, en un 30% cervical y en un 10% en la última parte de la columna. Esto es importante por los síntomas que va a presentar el paciente. Eso ya ustedes lo saben. Bueno, volvamos a este tema del dolor. El dolor generalmente es el primer síntoma, en el 80-90% de los casos. Raro que el paciente no tenga dolor. Y precede a otras manifestaciones incluso en mucho tiempo, es de intensidad creciente y empeora con el decúbito. ¿Por qué hago hincapié en el dolor? Porque ustedes seguramente escucharon más de una vez, no, empezó a doler tengo un dolor en la columna, en la cintura, fui al traumatólogo, me dio analgésicos, estoy tomando un analgésico, pero volvió, vuelvo a ir a otro traumatólogo, me dio terapia, pero vuelve el dolor, fui a otro hasta que me pidió la resonancia, y entonces el paciente a veces ya llega, a mí me ha pasado con síntomas neurológicos, o sea, tengo parestesias y entonces recién, no digo el traumatólogo, pobre traumatólogo, cualquier otro especialista, recién le pide la resonancia generalmente, porque si pensamos en columna, ya con síntomas neurológicos, digamos, no hay mucho más que pensar, la resonancia y vemos la masa tumoral. Entonces, prestar atención a esto del dolor, y más si el paciente vuelve y dice, no se me pasa, o se me pasa, pero vuelve a aparecer. Preferible hacer una imagen de más y no por ahí dejar pasar una masa compresiva. Con la evolución, el paciente va a presentar parestesias en un 60 o 65, a 85% de los casos. La debilidad generalmente tiende a ser simétrica. Nivel sensitivo es menos común, el paciente nos va a referir parestesias, y ya cuando llega a la disfunción vesical e intestinal estamos como en un cuadro mucho más avanzado.
Bueno, al momento de pedir la imagen, hay que pedir imagen de toda la columna. No importa que yo pueda decir, esto parece dorsal por los síntomas que, o sea, parece la compresión que está a nivel dorsal por los síntomas que están para abajo. De todas maneras, es toda la columna, cervical, dorsal y lumbosacra, porque nos va a permitir estudiar mucho mejor. Obviamente que la resonancia es mucho más útil que los otros medios de imágenes, nos permite diferenciar además muy bien si la compresión es extramedular o intramedular incluso. Tratamiento, ¿qué podemos ir haciendo? Control del dolor, prevenir las complicaciones, y lo que tenemos que hacer es actuar rápidamente porque hay que preservar la función neurológica a lo que dé. El tratamiento del dolor lo podemos hacer con corticoides o con opiáceos, también podemos usar, bifofonatos, ¿sí? También podemos usar bifofonatos. Bifofonatos conocen el pamidronato, el ácido solidrónico, nosotros lo utilizamos mucho, reduce además la incidencia de fracturas y es bueno para el control óseo. Hay que iniciar anticoagulación, cualquier masa compresiva va a terminar produciendo una trombosis, podemos iniciar anticoagulación o profilaxis, podemos indicar heparinas de bajo peso molecular en dosis profiláctica, y hay que prevenir la constipación. Corticoides, ¿cómo los podemos usar? Altas dosis de dexametasona. Si el paciente ya tiene síntomas neurológicos, podemos hacer un bolo inicial de 100 miligramos y luego 16 miligramos día, y si el paciente tiene dolor pero no tiene disfunción neurológica o es mínima, un bolo inicial de 10 y luego 100 miligramos por día. La estrategia después del tratamiento en un segundo plano, ahí sí va orientada más a la expectativa del paciente. Acá sí les puedo decir que podemos sentarnos a hablar de qué expectativa tiene mi paciente. Si es un paciente que debuta con esto, como les dije, sin ningún lugar a duda, hay que hacer todo. Ni siquiera sabemos el diagnóstico que tiene, ni si con la quimioterapia lo puedo curar incluso. Ahora, si es un paciente que ya venía en tratamiento, que viene refractario, que ya sabemos que no le va a ir muy bien y que presenta una metástasis con mala suerte en esta zona, y bueno, entonces podemos ser un poquito más conservadores y no ser tan invasivos a la hora del tratamiento. Pero básicamente el tratamiento va a ser con cirugía, radioterapia y o quimioterapia. La cirugía es la estrategia ideal, o sea, la resección radical de la masa tumoral. Generalmente hay una destrucción vertebral y la reconstrucción vertebral, seguida de radiación. Ahí sí podemos hacer radioterapia, porque generalmente los tumores que tienen predilección por la médula tienen radioterapia, o sea, responden bien a la radioterapia. Esto nos va a dar una mayor probabilidad de recuperar la función neurológica, ¿sí? Y como les digo, esto es adecuado en pacientes que sabemos que van a tener una buena expectativa de vida y que le podemos hacer un tratamiento con intención curativa. Entonces, la radioterapia va posterior a la descompresión y es en pacientes que no son candidatos a cirugía. ¿Y cómo vamos a evaluar la respuesta al tratamiento? Porque hay una resolución del dolor y porque el paciente mantiene su función neurológica, ¿sí? Bueno, y la quimioterapia es muy útil en pacientes con diagnóstico de linfoma, neuroblastoma, neoplasia de células germinales o de mama. Estos tumores son muy sensibles al quimioterápico. Bueno, vamos a la hiperleucocitosis. Esto sí es bien. Disculpa, Paula. Acá, si querés, antes de que pasemos al otro tema, hay unas preguntitas del síndrome de vena cava superior. Bárbaro. Que dice: la anticoagulación, no habría problema si hay plaquetopenia, y qué recomienda utilizar heparinas de bajo peso molecular. Sí, excelente pregunta. No, mira, sí, heparinas de bajo peso molecular, sí, porque recuerden que después hay que llevarlo al paciente a hacer una biopsia, y porque es lo que más rápido vamos a poder manejar en cuanto a revertir después cuando necesitemos hacer la biopsia. Si ya está la trombosis documentada en algunos de los estudios de imágenes, y bueno, esa dosis anticoagulante, ¿sí? A 1 miligramo kilo cada 12 horas. Si no hay trombosis, pero vemos que la masa es muy grande y que en cualquier momento va a trombosar, lo podemos poner a dosis profilaxis, que saben que es 40 miligramos por día. Plaquetopenia, el hematólogo es muy
aguanta mucho, digamos, o sea, no le tenemos tanto miedo a iniciar la anticoagulación, incluso si va a ser beneficioso para el paciente, podemos tener plaquetopenia de 60.000, 70.000, 80.000, de todas maneras igual ponemos una dosis, aunque sea profiláctica, de heparina de bajo peso molecular para evitar la trombosis. Así que eso es lo que recomendaría. Estás muteada. Doc, hay otra pregunta, seguramente ya te va a decir la doctora. Bueno, Yo te pregunto, si nosotros tenemos plaquetas bajas, o sea, nivel de 20.000 plaquetas, y hacemos un coagulograma TP, KPTT y los tenemos dentro de valores aceptables, ¿tenemos en cuenta eso o solo miramos el valor de plaquetas? no, todo, porque a veces los linfomas y las masas tumorales no tan frecuentemente afectan el coagulograma, digamos, no tan frecuentemente nos van a anticoagular, digamos, espontáneamente, o nos van a afectar el APP y el RIN. Yo tendría que ser un paciente como con una afectación hepática, básicamente, que es menos frecuente. Siempre mirar o sea, sí, siempre el coagulograma completo, pero bueno, lo principal serían las plaquetas. Para esta pregunta que me pareció muy buena, porque a veces no suele suceder esta circunstancia. La invasión de la médula ósea, o sea, el compromiso de médula ósea por los linfomas no es algo tampoco tan frecuente, no es que todos los linfomas comprometen médula ósea, pero algunos sí, y pueden debutar con plaquetopenia, pero nunca son plaquetopenias tan severas como para 20.000, 30.000, 40.000 plaquetas. Existe una leucemia aguda que se manifiesta más como un linfoma, más que nada en la edad pediátrica, y que bueno, quizás en ese cuadro sí puede presentarse con una masa tumoral grande, compresiva y con expresión en sangre periférica y ser una leucemia. Pero ahí el tratamiento ya va a ser otro, digamos, enseguida responde a la quimioterapia, entonces el hematólogo rápido, el diagnóstico es más fácil, rápidamente va a empezar el tratamiento quimioterápico y entonces vamos a poder controlar la situación. Pero generalmente los linfomas y las masas tumorales de origen oncológico sólido no debutan con plaquetopenia. No debería ser un problema poder comenzar la anticoagulación o la dosis profiláctica. Después también, bueno, que vos ya dijiste, dice que corticoide usar, que vos dijiste Dexa y las dosis. Nosotros, con respecto a pediatría, nosotros somos un poquito más precavidos con el corticoide, sí lo usamos, pero cuando ya lo vio el hematólogo y cuando, por ejemplo, si es una urgencia, al otro día se va a hacer la biopsia, ahí empezamos a usar. No antes de eso, para que no se pierda el diagnóstico y para que no haga un síndrome de lisis tumoral y que nadie lo controle, digamos, ¿sí? Por eso es que somos un poco más cuidadosos con el uso del corticoide en los niños. Bueno, después acá hay otra pregunta que dice, en el caso de síndrome de compresión medular, si tratan con bifosfonato o medicación osteoformadora. No, generalmente ponemos bifosfonato. Claro. Pamidronato, nosotros se puede usar pamidronato o se puede usar ácido soledrónico. Nosotros generalmente acá, por una cuestión de tenerlo más disponible, usamos más frecuentemente pamidronato, que puede ser a 90 miligramos o viene de 30 miligramos también, diluido en 500 de solución fisiológica. Generalmente es una medicación que hay que pasarla lenta, en 3 a 4 horas. Pero generalmente usamos más bifosfonato. Bifosfonato. Bueno, gracias. Y después la última pregunta que dice, ¿qué rol tiene la anticoagulación si se decide colocar un estén en la vena cava superior? Que no sé si en esta urgencia, bueno, vos contestale, Ana No, Paula. no, en realidad no, digamos, en ese caso, la verdad es que no es necesario la mayoría de las veces, o no es algo que uno se plantea poner un stem en vena cava superior. En todo caso, lo importante es, en ese caso, tratar de tomar una biopsia lo antes posible. Incluso las grandes masas tumorales, bueno, a veces, como yo les contaba, hay que acceder a por toracotomía y en fin, pero muchas veces están más bien superficiales cuando son grandes, digamos. Entonces, se puede tomar una biopsia, digamos, relativamente fácil e iniciar rápido. Una vez que tenemos la biopsia, como vos decías, antes de que por ahí sepamos si es un germinal o un linfoma, una vez que vos tenés una buena biopsia, ya podés comenzar. Por ejemplo, radioterapia. La radioterapia debería estar accesible en todos lados y poder indicar una dosis de radioterapia
entiendo que los germinales, los tumores sólidos y los hematológicos, un linfoma, son sensibles, entonces eso ya nos puede ir ayudando con el cuadro. Pero de todas maneras, si hubiera que colocar algún dispositivo, eh, con lo que dije, se puede suspender la anticoagulación, colocar el dispositivo y después el manejo del dispositivo con la anticoagulación o con antiplaquetarios. Sí. Bien, gracias. Bien, entonces seguimos con hiperleucocitosis, que decía que esto es bien hematológico. Bueno, recuerdan, obviamente sabemos que el número normal de glóbulos blancos en sangre periférica es entre 4.000 y 4.500 a 10.000, 10.500. Alguna bibliografía incluso puede llegar a 11.000, 11.500. Para mí es un poquito alto, pero más o menos. Y la hiperleucocitosis se define como el aumento en la sangre de glóbulos blancos totales más de 100.000 en sangre periférica, aunque clínicamente empieza a ser significativa cuando sobrepasa los 200.000 glóbulos blancos. Esto es bastante común de ver en las leucemias agudas. ¿Se acuerdan que yo les había contado que son enfermedades muy agresivas y de muy rápida evolución? En las LLA, que son las linfoblásticas agudas, entre el 9 al 14%, y en las LMA, que son las mieloides agudas, del 9 al 22%. Y también hay una patología crónica, la leucemia mieloide crónica, en fase crónica, que es cuando generalmente la diagnosticamos, también suele tener estos recuentos de glóbulos blancos en sangre periférica, 200.000, 300.000, eh, sin, sin mayor problema, digamos. Las complicaciones son derivadas justamente por la hiperleucocitosis, porque aumenta la viscosidad sanguínea, como ya les había contado, y además porque esta condición da trastornos hemorragíparos más frecuentemente. Entonces puede haber hemorragia o trombosis incluso de muchos los senos venosos centrales, leucostasis pulmonar, o sea, imaginen que todo el tránsito sanguíneo, digamos, está enlentecido, y lo nombraste hace un ratito vos, Marisol, esta condición de hiperleucocitosis puede desencadenar un síndrome de lisis tumoral, que ahora vamos a ver bien qué es. Entonces, como les contaba, la hiperleucocitosis aumenta directamente la viscosidad sanguínea, pero también porque estos glóbulos blancos tienden a formar como agregados, o sea, como trombos leucémicos o trombos leucocitarios, ¿sí? Y estos dañan, digamos, el endotelio, entonces pueden producir hemorragias secundarias, microtrombosis, y cuando ocurren a nivel del sistema nervioso central o del pulmón, se producen las manifestaciones clínicas y la principal causa de muerte, digamos, son por estas complicaciones a este nivel. Estos agregados leucocitarios, además, degeneran y liberan el contenido intracitoplasmático. Recuerdan que también les dije que las células, los glóbulos blancos se caracterizan por tener todos distintas funciones y todos son diferentes, y todos tienen dentro de su citoplasma gránulos que sirven para diferentes cosas, con diferentes sustancias, que generalmente son vasoactivas y en fin, y entonces también producen daño alveolar. La clínica y los síntomas están dominados generalmente por el compromiso neurológico y pulmonar. Entonces, a nivel neurológico podemos tener alteraciones de la conciencia de todo tipo. Lo que es muy importante, visión borrosa y diplopía son muy comunes de ver en pacientes con estos recuentos de glóbulos blancos, convulsiones, edemas de papila, a nivel respiratorio, disnea, cianosis, y además se describen el priapismo y la dactilitis también. Estos son cuadros graves, digamos. Imagínense un priapismo, hay que actuar rápidamente para controlar el cuadro. ¿Qué le voy a ir pidiendo? O sea, ¿cómo estudio a mi paciente? Bueno, un hemograma completo, sin ningún lugar a duda, electrolitos plasmáticos en el medio interno completo, calcio, fósforo, esto lo vamos a volver a ver en el síndrome de lisis tumoral, por eso es importante. Función renal y un coagulograma completo, como decían hace un ratito, es muy importante en todo lo que tenga que ver con hematología. ¿Cuál es el riesgo? La lisis tumoral, como ya lo dijimos. El tratamiento debe ser instaurado rápidamente. Lo fundamental es una buena hidratación, un buen plan de hidratación, alto plan de hidratación, allopurinol e hidroxiurea. Ahora vamos a ver por qué la hidratación y el allopurinol.
La hidroxurea es una medicación que utilizamos los hematólogos y que sirve justamente para bajar el recuento de glóbulos blancos. El tema es que es lenta en actuar, como toda medicación por vía oral, es lenta en actuar. Lo que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, como dijo la doctora Marisol recién, es que imagínense si nosotros provocamos con algún tratamiento que se rompan, digamos, o sea, que se destruyan estas células leucémicas, que van a liberar todo ese contenido al torrente sanguíneo, entonces va a producir lo que se llama síndrome de lisis tumoral y es un cuadro de suma gravedad. Entonces tenemos que ser cuidadosos al descender el recuento de glóbulos blancos. Esto se hace con leucoaféresis. Es lo mejor que hay para disminuir rápidamente el número de glóbulos blancos y además el descenso de glóbulos blancos mejora la coagulopatía. El tema es que la leucoaféresis se hace con una máquina especial que generalmente tienen los servicios de hemoterapia y no está disponible en todos los centros. Tenemos que evitar aumentar la viscosidad con transfusiones sanguíneas innecesarias. Por ahí vemos un paciente con una leucemia mieloide aguda, 6,8 de hemoglobina, 350.000 glóbulos blancos y 50.000 plaquetas. No me asusto con la anemia, no me asusto con las plaquetas. Si no está sangrando o si el recuento plaquetario no es menor a 20.000, no lo voy a transfundir, y menos glóbulos rojos si no tiene síntomas realmente o clínica de hipoxemia o sí, de déficit de hemoglobina, porque lo voy a transfundir y le voy a empeorar la viscosidad. Entonces eso queda para un segundo plano, ¿sí? Y bueno, todas estas medidas son temporales. Obviamente lo que yo tengo que hacer es tratar de bajar el número de glóbulos blancos a un número seguro para que el hematólogo pueda iniciar el tratamiento, que seguramente va a ser quimioterapia. Bien, entonces ahora pasamos al síndrome de lisis tumoral que tanto nombramos. Este síndrome es un trastorno metabólico producido por una destrucción tumoral rápida, ¿sí? Y da hallazgos característicos en el medio interno y vamos a tener hiperuricemia por rotura del ADN, hipercalemia por destrucción citoplasmática, hiperfosfatemia por el catabolismo proteico y la hipocalcemia secundaria a la hiperfosfatemia. Entonces, yo le puse esto que está en inglés, pero me gustó mucho la manera en la que le explica, es muy fácil de entender. Acá tenemos rotura celular, entonces esta rotura celular o lisis celular lo que va a hacer es liberación del ADN, y esto va a liberar entonces el ADN y comienza el catabolismo de las purinas, como dijimos, el tema de las proteínas, ¿sí? Y la liberación de nucleótidos. Este catabolismo va a llevarnos a la hiperuricemia y esto precipita a nivel renal y produce entonces la insuficiencia renal tan temida, que es una complicación del síndrome de lisis tumoral. Todo forma, como todo en medicina, todo va formando un círculo, digamos, vicioso, del cual cada vez es más difícil salir y todo está encadenado con todo. Por otro lado, esta destrucción celular, dijimos, recuerdan, la destrucción citoplasmática va a llevar a hiperpotasemia. Esta hiperpotasemia nos da los síntomas neurológicos y la aparición de arritmias. Podemos tener arritmias mortales graves, incluso una muerte súbita, que es otra causa también de muerte en el paciente con un síndrome de lisis tumoral. Y bueno, y todas estas alteraciones llevan también al mal manejo del calcio y el fosfato. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias clínicas? Insuficiencia renal aguda, que se da por nefropatía por uratos o por fosfato de calcio. Vamos a tener síntomas neuromusculares, como veíamos recién en el gráfico, calambres, tetania, esto está dado por la hipercalcemia. Y las arritmias, que pueden llevar a una muerte súbita por hipercalemia y por hipocalcemia. Entonces, recuerden que dijimos, lo importante es no destruir células tumorales en forma agresiva, digamos. ¿De qué hablamos? ¿Qué habla el hematólogo cuando dice alta tasa tumoral o alta carga tumoral? No solamente los pacientes con 200.000 o 300.000 glóbulos blancos en sangre periférica son los que pueden hacer un análisis tumoral. También los tumores que se presentan, los linfomas, perdón, que se presentan con con grandes masas tumorales. Nosotros decimos masa Wilky, que en realidad es masa grande, digamos. Por ejemplo, un linfoma de grandes células con una gran masa tumoral mediastinal, de grandes células no lisa tanto, pero un Burkitt, sí. Estos son tumores que pueden presentarse con grandes masas tumorales. Eso para nosotros también es alta carga tumoral y eso también puede producir una lisis tumoral.
Entonces, como característicos en hematología, las leucemias agudas, sin ningún lugar a dudas, las hiperleucocitarias, y en los linfomas, como yo les contaba, de alto grado, los Burkitt o el Burkitt Light o el linfoblástico. Estos son los que más. El hematólogo creo que recibe un diagnóstico Burkitt y más está pensando en la lisis tumoral que en el tratamiento que le va a hacer al paciente. Y como tumores sólidos, las células germinales, las células de pequeñas y los neuroblastomas. Entonces, ¿qué factores predicen un síndrome de lisis tumoral en mi linfoma? Bueno, los rápidamente proliferativos, que son los que les acabo de nombrar y están acá citados otra vez. Los linfomas que tienen la LDH es un marcador que sirve mucho justamente para esto, para carga tumoral, que esté por encima de 2 del rango normal. Que ya mi paciente venga esté con hiperuricemia al diagnóstico. Una masa bulky, el compromiso extenso de médula ósea, por ahí yo puedo tener a lo mejor una leucemia linfoide aguda que a lo mejor tiene 80.000 glóbulos blancos en sangre periférica, que no es un valor que al hematólogo asuste mucho, pero la infiltración medular también me la informan en un 80%. Eso es mucha carga tumoral y que ya mi paciente tenga un deterioro de la función renal al diagnóstico. ¿Qué cosas son importantes en el síndrome de lisis tumoral? Que puede ser espontáneo. No necesariamente lo voy a desencadenar yo con mi tratamiento, sino que también puede ser espontáneo, para colmo. Entonces, quiere decir que ya mi paciente al diagnóstico, porque se demoró el diagnóstico, porque la enfermedad es muy agresiva, o en fin, puede venir ya con un síndrome de lisis tumoral cuando yo lo veo. Entonces, todos estos ítems los voy a tener en cuenta antes de comenzar con el tratamiento, ¿sí? Entonces, lo más adecuado es mantener una hidratación, una buena hidratación, por lo menos 24, incluso a 48 horas antes de iniciar la quimioterapia, si el cuadro clínico me lo permite y si mi paciente me lo permite, ¿sí? Por ahí entran con 300.000 glóbulos blancos, 400.000 glóbulos blancos, hasta que hacen plasmaféresis. Plasmaféresis generalmente llevan 1, 2, a veces 3. Entonces, en esos días de plasmaféresis, además voy manteniendo una muy buena hidratación parenteral. Alopurinol, 300 miligramos por día, ahora vamos a ver por qué el alopurinol. Alcalinizar, se lo puse entre signos de preguntas, ahora vamos a ver por qué. Y es muy importante monitorear durante los 3 primeros días ácido úrico, urea, creatinina, LDH, electrolitos, calcio, fósforo y magnesio. Durante los 3 primeros días, sí o sí. Una vez que yo lo tengo en condiciones al paciente, por ejemplo, que le hice leucoaféresis, perdón, que bajó de 300.000 a 80.000 glóbulos blancos, que ya lo hidraté 72 horas, que estoy tranquila de que le puedo iniciar el tratamiento quimioterápico. De todas maneras, durante los 3 primeros días tengo que controlar todo esto. Bueno, y acá vamos a lo de por qué el alopurinol. Decíamos el catabolismo de las purinas, ¿sí? Entonces, el catabolismo de las purinas va por esta vía, hipoxantina se transforma en xantina, la xantina el ácido úrico y el ácido úrico en alantoína. El ácido úrico es lo que es tóxico, digamos, lo que es nocivo, lo que va a precipitar a nivel renal y nos va a producir las complicaciones a nivel renal. Entonces, nosotros tenemos el alopurinol. ¿Y el alopurinol qué hace? Acá tenemos un signo negativo. Inhibe a la xantina oxidasa. Entonces, impide este paso de xantina a ácido úrico y de hipoxantina a xantina. Pero entonces, ¿cuándo lo tengo que poner? Antes de que se forme el ácido úrico. Una vez que el ácido úrico se formó, ya está, digamos. Igual pongo el alopurinol para evitar que se siga produciendo, pero lo importante es ponerlo rápidamente en el cuadro para que no se produzca el ácido úrico, ¿sí? Y después tenemos la uratoxidasa. La uratoxidasa, el nombre comercial se llama rasburicasa. La doctora Marisol lo debe conocer más porque se usa mucho más en pediatría. En adulto prácticamente no lo usamos, es una medicación de alto costo, no siempre está disponible en los hospitales. Y lo que hace entonces es al revés, tiene un signo positivo acá. Entonces estimula el rápido pasaje de ácido úrico a la antoína, que ya no es tóxica, ¿sí? Entonces tenemos dos fármacos que podemos utilizar que actúan de manera distinta para tratar de evitar o aliviar, digamos, la producción de ácido úrico si ya tenemos desencadenado el síndrome de lisis tumoral. Bien, esto de la alcalinización de la orina, porque digo, yo a veces doy esta charla y saco esta diapositiva para no confundir, y después en la pregunta siempre viene la pregunta, leímos que dice la alcalinización, entonces la dejé esta vez.
Hay una controversia, en realidad, porque la alcalinización no mejora, en realidad, todas las anormalidades que produce la hiperuricemia. Y hay que hacerlo con precaución porque muchas veces puede agravar algunas manifestaciones de la hipocalcemia, como la tetania, y también aumenta el riesgo de depósito de fosfato de calcio en el riñón. Entonces, lo van a leer seguramente, porque el fundamento es que el ácido úrico es más soluble en el pH alcalino, pero tiene sus controversias y si lo vamos a instaurar es con precaución. Bien, criterios para hemodiálisis. Esto es lo más frecuente. Hemos tenido pacientes que han venido lisando ya con un síndrome de lisis tumoral espontáneo y tuvieron que pasar primero por diálisis, leucoaféresis y en fin, hasta poder iniciar la quimioterapia. Bueno, son criterios de cualquier otro paciente, ustedes los conocen bien también, otras complicaciones que pueden hacer que el paciente vaya a hemodiálisis, potasio más de 6, ácido úrico más de 10, fósforo más de 10 o en rápido ascenso, por eso es que tenemos que ir siguiéndolo durante 3 días en el laboratorio, el control, que el paciente tenga sobrecarga de volumen, que haya hipocalcemia sintomática, la LDH en ascenso con creatinina de más de 2 y un potasio de más de 5. O sea, esto todo junto, ¿no? LDH en ascenso, creatinina más de 2 y potasio más de 5. Esos son criterios para que mi paciente vaya a hemodiálisis. Bueno, ya vamos terminando, nos faltan los últimos dos, hipercalcemia y neutropenia febril. La hipercalcemia, la conocen, es el aumento de calcio en sangre, obviamente, es una complicación metabólica muy frecuente en hematología, solo que a veces no la pensamos y por eso no la diagnosticamos. Tiene un pronóstico grave, o sea, su significado es grave en un paciente oncológico. Bien, valores de calcio, ustedes los conocen bien, saben que lo mejor es el calcio iónico, digamos, y que si nuestro paciente está con hipoalbuminemia, tenemos que hacer en realidad para valorarlo el calcio corregido, y seguramente conocen la fórmula del calcio corregido. La clasificación, bueno, leve, cuando tenemos calcio menos de 12, moderada entre 12 y 13,5 y severa más de 13,5. Los mecanismos que producen la hipercalcemia son la osteólisis local y la hipercalcemia. Entonces, estos mecanismos muchas veces se ven potenciados porque el paciente está inmovilizado, quizás es un paciente que ya viene con una enfermedad oncológica, que no viene evolucionando bien, la deshidratación, es un paciente que puede estar con anorexia, el mismo calcio, como les dije, después todo forma un círculo vicioso, la misma hipercalcemia produce náuseas, vómitos, lo cual agrava la deshidratación y por lo tanto la hipercalcemia. En el cuadrito les puse algunas causas de hipercalcemia, que como les digo, ustedes también las conocen muy bien, las tumorales y por otros factores. Y como les dije, los síntomas van a depender del grado de hipercalcemia. Entonces, las cifras menores de 13 suelen ser asintomáticos. Y los síntomas iniciales tenemos que estar atentos porque son inespecíficos. Anorexia, estreñimiento, náuseas, vómitos. La polidipsia y la poliuria sí son más frecuentes y hay que estar atentos a eso. Y bueno, que con el paso del tiempo esto puede llevar, como saben, a nefrolitiasis y a insuficiencia renal crónica. Bueno, tratamiento. El tratamiento calciurético ustedes seguramente lo manejan mejor que yo. Hay que expandir con un buen volumen, el paciente tiene que estar muy bien hidratado, corregir la deshidratación, para todo esto va a promover el filtrado glomerular y la excreción renal. También usamos bifosfonatos, como ya los habíamos nombrado, perdón, el solendronato o el pamidronato como primera elección. Estos actúan muy rápidamente, digamos, estos los ponemos y al día siguiente ya vamos a tener valores de calcio descendidos. Podemos usar corticoides, pero el corticoide es más lento en su efecto, empieza a hacer efecto recién a los 3 o 4 días. Y tenemos también distintas maneras de administrarlo. Pueden ser hidrocortisona de 100 a 400 miligramos por día o incluso prednisona 40 a 100 miligramos por día. Pero como les dije, es más lento el efecto. Si el paciente está con una hipercalcemia más grave, entonces debe internarse, hidratación endovenosa, obviamente, mantener una buena hidratación, y podemos mejorar el cuadro también añadiendo un diurético de asa, furosemida, por ejemplo, porque esto también nos ayuda, por un lado, a manejar el volumen y por otro lado, aumenta la excreción renal de calcio. Bien, y ahora sí, ya para terminar,
vamos con neutropenia febril, que me parece que a mí es como de las clases que más me gusta dar, y es como que me parece muy importante que el médico clínico, y más si trabajan en un área donde, o en un hospital donde hay pacientes oncohematológicos. En mi hospital sucede esto. Nosotros ahora tenemos una sala nuestra, pero muchas veces el paciente de todas maneras se interna en sala de clínica médica, y es un cuadro muy común en el paciente que recibe quimioterapia. Entonces, perdón por el título, en realidad es leucopenia, quería poner. Bueno, la leucopenia, ¿de qué hablamos cuando decimos leucopenia? Es el recuento de glóbulos blancos bajos, al revés que la leucocitosis o la hiperleucocitosis, y cuando está por debajo de 3.500 por milímetros cúbicos. La neutropenia es la disminución específicamente de los polimorfonucleares. Bueno, ustedes ya saben que, ya dijimos, no hay que ver solamente el recuento total de glóbulos blancos, sino cada serie, ¿sí? Entonces la neutropenia es una disminución por debajo de los 1.500. Y la neutropenia, el problema es la infección, o sea, el riesgo del paciente es tener una infección. Las infecciones constituyen la complicación más frecuente de los pacientes con alguna enfermedad oncológica, específicamente o especialmente en los hemato-oncológicos. Esto da un defecto en la respuesta inmune, ya sea, esta neutropenia puede venir ya sea por la enfermedad de base o por los tratamientos instituidos. ¿Qué es importante en la severidad, digamos? La profundidad y la duración de la neutropenia. Ahora vamos a ver qué quiere decir esto. Y es el factor crítico para el control y la buena evolución. A veces nos pasa que tenemos en la sala un paciente con una leucemia aguda. Va a hacer un tratamiento quimioterápico. El tratamiento quimioterápico lo va a llevar a 0. Ya vamos a tener pacientes con 100 de glóbulos blancos. Incluso a veces el laboratorio nos dice, mira, le puse 100 glóbulos blancos al informe, pero no veo ni un glóbulo blanco, 5.000 plaquetas, anemia severa, es lo que buscamos nosotros con la quimioterapia. Además, la quimioterapia lesiona las mucosas, produce mucositis, tanto a nivel bucal como en todo el tubo digestivo. Son frecuentes los focos de infección a nivel de las mucosas, y entonces nosotros mismos estamos creando el terreno para este cuadro. Es inevitable, digamos, es lo que buscamos con el tratamiento, poder erradicar todas las células tumorales de la médula ósea, los blastos, y entonces los exponemos a esta situación. Por ahí tenemos los pacientes internados un mes, están con fiebre, vamos rotando el antibiótico, antifúngico, en fin, salen los glóbulos blancos, o sea, recupera la médula, recupera el recuento de glóbulos blancos, y el paciente, como por arte de magia, se recupera. Entonces, la recuperación de los glóbulos blancos realmente es un factor crítico para el control y la buena evolución. Y bueno, hoy por hoy, todos los avances que tenemos en cuanto al tratamiento de los pacientes oncológicos realmente hacen que es necesario aprender a manejar estos cuadros. Bueno, vamos ya específicamente a la definición de neutropenia febril. Dijimos neutropenia, polimorfos nucleares por debajo de 1.500, aumenta la susceptibilidad a infecciones, y tenemos una clasificación. Tenemos neutropenias severas cuando están por debajo de 500, y neutropenia crítica cuando los polimorfos nucleares van a estar por debajo de 100. Como les decía, lo importante es la velocidad del descenso y la duración de la neutropenia. Si yo sé que mi paciente se va a poner rápidamente neutropénico, eso es más grave. Y la duración, como les decía, si sé que va a estar 3 semanas neutropénico, porque le hice quimioterapia, 3 semanas neutropénico es un montón. Diferente de, por ejemplo, los tumores sólidos, los tumores de mama, en fin, no saben, no son pacientes que se complican con neutropenia febril. Y si tienen neutropenia, dura 2 días. Le ponemos un factor estimulante de colonia y enseguida responden. En cambio, los oncohematológicos sí se complican frecuentemente con esto, con este cuadro. Bueno, siguiendo con la definición. Febril. ¿Cuándo voy a saber si mi paciente es un neutropénico febril? La bibliografía que pueden encontrar dice un único registro de 38,5 o 2 mediciones de temperatura axilar de 38 grados separadas por al menos 1 hora, y esto está mal y no me gusta esa definición. Se las puse porque la van a encontrar y porque digo, siempre saco esta diapositiva y después preguntan, y fiebre es fiebre. Un solo registro de 37,9, 37,8, uno solo, 38, en un paciente que tiene 300 glóbulos blancos, está internado, está haciendo quimioterapia, le acabo de comenzar la quimioterapia,
y así lo encuentro. Es un neutropénico febril, no voy a esperar una hora a que haga fiebre de nuevo, porque acá también rige el criterio de la hora de oro de terapia intensiva, donde tenemos que hacer todo en esa hora para que a mi paciente le vaya bien con el tratamiento. Y si estoy en una guardia y llega un paciente con un foco infeccioso, el que sea, fiebre, le hago un laboratorio por algún motivo, se me ocurre hacerle un laboratorio, y tiene lo mismo, 500, 800 glóbulos blancos, no lo conozco. A lo mejor no está haciendo quimio, no sé qué tiene, quizás está dado por, puede ser un cuadro viral que le produjo eso, o puede ser un diagnóstico de una leucemia que así está ingresando por guardia. De todas maneras es un neutropénico febril y tomo todas las medidas que tengo que tomar. Por favor, no tomar temperatura rectal y recordar que estos pacientes también pueden comportarse de manera afebril o hipotérmicos. Entonces, si me llaman porque voy a ver un paciente que está haciendo quimioterapia, que tiene 300 glóbulos blancos, y el enfermero me dice, no está bien, está desorientado, está un tanto hipotérmico, está con un ritmo diurético que no es el adecuado, son parámetros de alarma, quizás no hizo fiebre, pero de todas maneras seguramente tiene un foco infeccioso por todas estas manifestaciones y lo tengo que evaluar lentamente. No temperatura rectal, por favor. Y bueno, por ejemplo, acá un pequeño ejemplo. Este laboratorio de un paciente. Una leucemia aguda, lo tengo de control, ingresa por la guardia, y en el laboratorio tiene 7,2 de hemoglobina, 54.000 glóbulos blancos, con esta fórmula, que a veces nos informan la fórmula, blastos 20%, polimorfos nucleares 50%, plaquetas 23.000, temperatura 37,8. Este paciente es un neutropénico febril, ¿sí? A veces me ha pasado que no, pero 54%, el 50% de los polimorfos nucleares de 54 me da 20 y pico mil, no, todavía tiene, no sirven esos glóbulos blancos, tiene 20% de blastos. Esto es una leucemia aguda, esos glóbulos blancos no sirven, no importa que de 54.000 tenga la mitad de polimorfos nucleares, de todas maneras es un paciente con bajas defensas y hay que considerarlo neutropénico febril, aunque la temperatura sea de 37,8. Bueno, las infecciones bacterianas son las complicaciones más frecuentes durante los estadios más tempranos de la neutropenia, por eso les decía que es importante el nivel de descenso, qué tan rápido va a descender. Recuerden que nosotros, como les contaba hace un ratito, usamos mucho los dispositivos intravenosos, los catéteres venosos centrales. Estos se tienen que evaluar bien porque son focos frecuentes de infección, las neumonías y las infecciones en piel, y es muy importante colocar el antibiótico de amplio espectro rápidamente porque esto disminuye la mortalidad. Por eso les digo que la conducta que yo tome una vez que sé que este paciente está con fiebre, le va a cambiar la existencia al paciente y la evolución. Acá les dejo un pequeño cuadrito que habla de los distintos, tipos, digamos, que podemos encontrar. Por ejemplo, si el paciente está con fiebre, bueno, ya es una neutropenia febril. La neutropenia es solamente del descenso de glóbulos blancos. Cuando documento la infección porque tengo cultivos positivos, y bueno, cuando no está documentada, y en fin. Pasamos acá que es más importante. Tenemos una clasificación de neutropenia y decimos que hay neutropenias de alto riesgo y neutropenias de bajo riesgo. Esto es lo que le contaba recién. Las de bajo riesgo son la neutropenia esperada, que no va a durar más de 7 días, que no tengo síntomas de alarma, como le digo, quizás una paciente que con cáncer de mama, quimioterapia. Si está con 800, 900 glóbulos blancos, le pongo factores estimulantes de colonias, va a responder bien. De todas maneras, si está con fiebre, tengo que considerarlo una neutropenia febril y tomar conductas, pero es una neutropenia de bajo riesgo. ¿Cuáles son las de alto riesgo? Las que van a durar más de 7 días, las neutropenias severas, que se acuerdan que dijimos menos de 100, las que cursan con mucositis, porque es una puerta de entrada, pero por ahí van a entrar microorganismos, y las que tienen síntomas de alarma, ustedes los conocen mejor que yo, hipotensión, desaturación, mala tolerancia a la vía oral. No puedo pensar que en este paciente le doy un antibiótico por vía oral y le digo que venga mañana a ver al hematólogo. No, no lo va a tolerar, digamos. Que tenga signos de infección en el catéter venoso central, trastornos del sensorio o ya alguna manifestación de falla orgánica. Que sea una enfermedad oncológica no controlada, o sea, un debut, una leucemia que debuta así, ya puede venir febril, y es un neutropénico febril, aunque no tenga ni siquiera un diagnóstico. Edad avanzada, porque ya sabemos que son pacientes más frágiles y con polifarmacia, y en fin, y que tenga un paciente mal estado en general.
No olvidarse que la neutropenia febril es una urgencia oncohematológica e infectológica. Y sí o sí tenemos que asistir a este paciente rápidamente. ¿Qué hago entonces? Examen físico completo y minucioso. Recuerden que les dije que es muy común la mucositis. Tengo que revisar la boca, bien, toda. Tengo que revisar el tubo digestivo. Tengo que revisar la región anal, perianal. Es muy frecuente que tengan el foco infeccioso en esta zona. Laboratorio completo, con coagulograma, como ya lo dijimos, función renal, hepatograma, medio interno. Cultivos. Cultivos son pancultivos. Se cultiva todo. Eh, Hemocultivos, si tiene un catéter retrocultivos, cultivo de orina, si está con deposiciones diarreicas, en fin, todo lo que se pueda cultivar se cultiva. Placa de tórax, depende de dónde estemos trabajando, por ahí por una guardia, una noche podemos hacer una placa de tórax y después pediremos ecografía abdominal y resonancia o tomografía de acuerdo al cuadro. ¿Se puede presentar sin foco? Sí. Quizás lo interrogamos al paciente, no nos dice que está con tos, ni con ardor para orinar, ni con diarrea. La fiebre sin foco es lo más frecuente. Y también podemos tener signos de gravedad, como ya los nombramos hace un ratito. ¿Por qué son importantes? Porque muchas veces esto nos habla de una necesidad de agregarle al esquema antibiótico vancomicina de entrada, ¿sí? Si el paciente tiene inestabilidad hemodinámica, si tiene un foco clínico definido como un absceso renal, ni hablar si es sistema venoso, sistema nervioso central, o una mucositis importante que la podemos evaluar a nivel bucal, entonces estos ya tienen en el esquema antibiótico inicial la necesidad de vancomicina. Y otros, deterioro del sensorio, insuficiencia respiratoria o más si tienen sangrados, porque generalmente son pacientes pancitopénicos, o sea, también están con anemia y con plaquetas bajas. Bueno, el manejo terapéutico es la evaluación integral del paciente, cultivar, como les dije hace un ratito. Otra cosa que me permito acá decirles rápidamente es evitar la zona inguinal para tomar muestras de sangre. Nos pasa seguido, por lo menos en mi medio, espero que en otros lados no. Es mucho más fácil, obviamente, localizar la zona inguinal, pero los pacientes están plaquetopénicos o coagulopáticos. He visto hematomas desde la raíz del muslo hasta el tobillo por una punción en esta zona para tomar cultivos. Hagamos lo posible por no hacerlo. Bueno, estos son los cultivos de los catéteres que usan nuestros pacientes. ¿Cuál es el manejo terapéutico? El esquema antibiótico más amplio del que podamos disponer. En mi hospital usamos piperacilina, tazobactam, cada 6, por supuesto que no haya que adecuarlo según la función renal. Ya les conté un poquito cuáles son las indicaciones de vancomicina conjuntamente, o sea, empezar con un doble antibiótico. Y bueno, acá llegamos al final un poquito con el tiempo. ¿Cuál es el mensaje que yo me gustaría que se lleven a casa? El paciente oncológico es un paciente especial, digamos, desde el momento del diagnóstico es un paciente que se vuelve especial. No digo que las otras especialidades no tengan, digamos, pero uno le cuenta al paciente que tiene un diagnóstico oncológico y enseguida lo asocia a un mal final o a una muerte inminente. Entonces, todo lo que nosotros podamos hacer por este paciente es de gran valor para el paciente realmente. Entonces, no olvidarnos que los pacientes oncohematológicos hoy tienen posibilidades de tratamiento curativo. Así tenga que ir a un trasplante de médula ósea, es con intención curativa. Y yo tengo que tratar de que este paciente llegue a esa instancia curativa y tratarlo como a cualquier otro. A nosotros nos pasa a veces que el diagnóstico de algo oncológico ya hace que no lo traten igual o no le pongamos toda la intención de tratamiento como al resto de los pacientes. Y eso, la verdad es que no está bien. Entonces, trabajar en equipo puede hacer que todos hagamos que estos pacientes puedan llegar a estos tratamientos curativos y hacer este tránsito, digamos, por el tratamiento oncológico mucho más llevaderos para ellos. Bueno, nada más. Les dejo mi mail por cualquier cosa. Espero que tengamos un momentito de preguntitas. Perdón, me extendí un poquito más. Muchas gracias, muy linda, excelente tu charla, Ana Paula, muy clara y Excelente. completa. Acá hay algunas preguntitas, bueno, acá me dicen en primer lugar, ¿qué tratamiento dan para la mucositis? Ah, bueno, muy bien. Para la mucositis nosotros tratamos de evitarla en un primer paso, digamos, tratamos de anticiparnos y utilizamos
muchas veces lo que es crioterapia, digamos, seguramente saben, tratar de que el paciente, acondicionar la mucosa con algo frío, o le damos muchas veces algún helado de agua o hielo que tienen las enfermeras en la sala. Y después utilizamos buches, buches de distinto tipo. Existen los buches clásicos o con Benadryl, este, no me sale el nombre. Micostatín, sí, Exactamente, ranitidina, silocaína, eso ponemos nosotros también. Sucralfato. sucralfato, eso quería decir. Gracias, no sé quién me lo dijo. Sí. Utilizamos los buches, y bueno, y muchas veces, a veces hay que ir a instancias antibióticas o tratamiento antibiótico o con algún analgésico ya por vena, digamos, tipo, no utilizamos muchos AINES porque generalmente los pacientes están con plaquetas bajas, pero bueno, utilizamos derivados de la morfina y a veces tenemos que recurrir a eso. Pero básicamente la crioterapia y los buches. Bien, sí, sí. Después hay otra preguntita, bueno, que vos ya lo dijiste, acá preguntaba si la fiebre es más de 37,5, que vos ya lo dijiste, para considerar la neutropenia febril. Sí, sí, en un paciente con estas características, ya sea al debut o un paciente que viene haciendo tratamiento quimioterápico, realmente es que seguramente alguien debe tener la experiencia de trabajar en una sala o de haber visto este tipo de pacientes, pero es literal que vos lo ves y capaz que venís a la hora y el paciente está chocado, está oligoanúrico, está con síntomas neurológicos porque evolucionan así, o sea, le hicimos quimioterapia intensiva, el hematólogo por ahí tiene la tendencia a que ya no se asusta tanto cuando ve 500, 200, 100 globos, pero realmente es un cuadro grave y lo peor es que si bien el paciente lo necesitaba porque tenía una enfermedad oncohematológica, nosotros lo pusimos en ese papel. Entonces, tenemos que darle el soporte posterior para pasar ese tramo del tratamiento. Y eso es transfusiones, un buen manejo clínico, antibióticos. Entonces, sí, yo 37,5, es mejor hacer de más que hacer de menos. Quizás al día siguiente decalo un poquito antibióticos, a lo mejor no estaba para banco porque lo transfundí, porque lo expandí, orinó, en fin, se le pasó la fiebre y ya vieron que la fiebre también están taquicárdicos, están sudorosos, en fin, prefiero después decalar antibióticos que arrepentirme porque no se hizo algo a tiempo. Así que 37,5, 37,7, 37,8 es neutropénico febril. Sí. Y Doctora Marisol. sí, sí, sí. Buenas noches. Perdón, me tuve que conectar por razones de agenda un poco más tarde. Yo soy Aida Caram del Consejo de Médicos de La Rioja, doc Ana Paula, y bueno, soy oncóloga, pero de tumores sólidos. Ajá. Y escuchaba maravillosa su clase, la verdad es que todo lo que es urgencias oncológicas y puntualmente neutropenia es algo que tanto los oncohematólogos como los oncólogos que hacemos tumores sólidos tenemos incorporados como hay alta prioridad, ¿está bien? Y en esto quiero reforzar y me sumo a lo que recién la doctora, bueno, Ana Paula nos comentaba, de el tiempo del tratamiento antibiótico, porque a veces uno es médico joven, está en una sala, y me ha pasado tener que interactuar con colegas que está en la sala de internación y quizás nos dicen, no, no, bueno, pero este paciente que todavía no tiene esa definición que usted tachó, que estoy de acuerdo, porque fiebre no es tomar un cronómetro y ver cómo está el paciente, es ver el todo de ese paciente, prestar atención al hemograma, y quizás por ahí algún médico joven nos ha contestado, no, no, mañana cuando sea la recorrida vamos a definir el antibiótico, y eso no nos puede pasar, ¿sí? Nunca va a estar mal empezar con un esquema como el que propuso recién la doctora, que estoy totalmente de acuerdo. En estos pacientes el tiempo corre y la vida de esa persona depende de esa decisión. Así que, como siempre digo a los médicos jóvenes, por ahí más vale un médico joven, un médico residente, retado al día siguiente por una conducta excesiva que va a ser apropiada en un paciente neutropénico siempre, que la demora de un tratamiento antibiótico. Esto nos tiene que quedar grabados porque probablemente cuando el paciente oncológico va a la guardia, no está el especialista para decir ya. Y de este curso, todos ustedes que están escuchando, tiene que surgir esto. El tratamiento es
prioritario. Identificar, darme cuenta que alguien con 200 neutrófilos o 200 glóbulos blancos, como en el caso de ustedes dos, que a veces con las quimios se alcanza esto, no puede estar bien y que tengo que tomar la conducta ya, ¿sí? No va a estar mal nunca la conducta. Un poco quería agregar esto porque, bueno, por ahí lo vemos en el campo y me parece No, que me parece bárbaro porque es la manera de recalcarlo, por eso yo trato de esta clase de hacerla así como bien aparatosa en algunas cosas, pero sí, totalmente. algunas veces parece para tonto, perdón, pero es como vos decís, a veces no todos los médicos tienen posibilidad de hacer residencia, o no todos tienen posibilidad de hacer residencia donde hay un servicio de oncohematología y están acostumbrados a ver estos pacientes. Pero más de una vez van a recibir un paciente así. Y bueno, y como decíamos, y siempre tratar de poner el mejor esquema antibiótico que tengo. No tengo piperacilina, tazobactam, bueno, combino lo mejor que yo tenga en mi arsenal, porque a veces también nos pasa que, no, bueno, le pusimos AMS porque el foco es respiratorio. Nos quedamos un poquito corto con AMS, pero bueno, si es lo único que tengo, ya veré, como vos decís, al día siguiente, con la luz del día siguiente, cuando vengan los demás, qué podemos hacer. Pero si tengo que combinar, combino otros esquemas antibióticos con amikacina, bueno, en fin. Lo mejor que tengo le pongo a este paciente. Pero sí, esto es urgente. No tengo ninguna otra cosa más que hacer. Es este paciente. Bueno, Muchas gracias. Sí, yo excelente, doctora. Ha sido imperdible Todo. todos los conceptos, son clases que no nos debemos perder. Agradecemos muchísimo la buena voluntad, la generosidad, doctora, de preparar las clases a todos los docentes del módulo de hematología, por dedicar su tiempo, por brindarnos sus conocimientos. No todos tienen la habilidad y todos los conceptos tan claros para expresarnos una clase tan linda, tan importante. Y doctora Marisol Vides ha sido una genia. Ha conducido este primer módulo con excelencia. Así que agradecemos a todos. Cortitas no Eh, tenía. Ahora sí, me desconecto y mando las preguntas, porque si no, la doctora Marisol, no, 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 Sí. y había mandado a otra casita. Entonces digo, bueno, doy la clase y ahora mando las preguntas. excelente, excelente. Bueno, bueno, muchas gracias. la semana que viene arrancamos con el módulo de Sí. hepatología. Sí, sí. Así Aquí, que bueno, esperamos verlos a todos. Va a estar muy interesante, así que, bueno, Bueno, las felicito. tenemos, Bueno, sí, Parece muchas, unos temas muy lindos y unos exponentes de lujo también, ¿sí? bueno, Bueno, muchas gracias, doctora Gracias, doctora. Lorena, a todo el colegio. Muchas gracias por confiar y bueno, como dijimos, espero que les haya sido útil y que lo puedan volcar en la práctica clínica. exactamente. Muchas gracias. claro que Muchas sí. Y, gracias, Ana Paula. estas clases van a quedar subidas en YouTube, así que las pueden ver tanto en la plataforma como en YouTube, porque todas las veces que sea necesaria habrá que verlas para reforzar los conceptos. Agradecemos mucho a todos. Buenas noches para todos. buenas noches. Muchas Gracias. gracias, buenas Muchas noches. gracias. A descansar hasta la Gracias. semana que viene. Gracias. Gracias. Gracias, Marisol. Gracias, Una divina. gracias, Impecable gracias. todo el módulo, ¿eh? Bueno, me alegro mucho, entonces, gracias. Buen Saludos a descanso. todos, igualmente. Hasta luego.